La animación 2D nos permite dar rienda suelta a nuestra imaginación, y así veremos cómo nuestros dibujos cobran vida. Y para esta disciplina, uno de los mejores programas que hay en el mercado es Harmony Toonboom, ya que es uno de los softwares más utilizados para la industria de la televisión animada como del cine 2D. Hola, soy Fito, ilustrador y animador digital, y en este curso les enseñaré a utilizar Harmony sin necesidad de ningún conocimiento previo. Para este curso necesitan tener instalado Harmony Toonboom, no importa la versión, luego un mouse y como accesorio adicional una tableta gráfica, ya que nos facilitará el proceso de dibujo. Recuerden que los miembros del canal podrán descargar los archivos que utilicemos en el curso. Ahora sin más que decir, comencemos. Para descargar Harmony Toonboom, nos dirigiremos a la página oficial de Toonboom, luego deslizando hasta la parte inferior encontraremos los tres paquetes que tiene. Encontramos Harmony Essentials, Advanced y Premium. Para obtener todas las características de Harmony, elegiré la Premium. Desde acá podemos comprar el programa por una suscripción anual o mensual, o si no, probarla gratis. Para el video, haré clic en Try for Free. Luego seleccionamos el lenguaje y el país. Luego seleccionaremos nuestro sistema operativo. Y después de descargarlo, lo instalaremos. Para este video voy a utilizar la versión en español, pero les aconsejo que si ustedes pueden, le instalen la versión en inglés, ya que es más fácil encontrar tutoriales y soporte del mismo. Luego nos aparecerá dos opciones, la independiente y la completa. Si trabajamos de manera independiente, entonces elegiríamos la primera opción, pero si estamos trabajando en un estudio o con otras computadoras en las que tengamos que compartir el mismo proyecto, elegiríamos completa. En mi caso voy a elegir independiente. Al terminar, haremos clic en finalizar y ya tendremos instalado Harmony Toonboom. Ejecutaré Harmony Toonboom. Luego nos pedirá que iniciemos sesión. Esta es la ventana de bienvenida de Harmony. Para crear un nuevo documento o archivo, primero colocaremos el nombre. En este caso, lo renombro como ejemplo. Luego en ubicación elegiremos el destino. Luego en tamaño de cámara será el tamaño del lienzo de nuestra animación. En este caso está en 1080p 24. Esto quiere decir que es un tamaño de Full HD de 1920 x 1080 píxeles por 24 fps, es decir, 24 fotogramas por segundo. Estos cambios también los podemos modificar de manera manual. En cambio, si ya queremos abrir un documento existente, haríamos clic en el botón de abrir, o si no, acá se nos cargará los últimos documentos que hayamos abierto. Ahora haré clic en crear escena. Al momento de crear escena, este creará una carpeta en el destino donde hemos ubicado este archivo. Y la diferencia con otros programas, por ejemplo con Adobe Animate, es que todo el archivo de la animación se guardará en un solo archivo, es decir, en un archivo de tipo Flash. En cambio en Harmony Toonboom, para que funcione de manera correcta, este se guarda en toda una carpeta. Si abrimos esta carpeta, que tiene el nombre tal como le hemos puesto en el nombre del archivo, veremos que adentro incluye otras carpetas. En esta se pueden ir guardando los frames, imágenes, si es que también hacemos una exportación de secuencia PNG, etc. Entonces, para poder trabajar en un proyecto de Harmony, es necesario que utilicemos toda esta carpeta. Es decir, si por ejemplo deseamos cambiar de ubicación o llevar a otra computadora, tendríamos que copiar toda esta carpeta de ejemplo. Ahora nos encontramos en la interfaz principal de Harmony Toonboom. Esta está ubicada en distintos paneles, donde en el lado izquierdo encontraremos la barra de herramientas, luego en la parte central estará todo el lienzo o la hoja de la animación, las opciones las encontraremos en la parte superior, debajo de esta también encontramos distintas barras de herramientas que serán para las distintas propiedades de cada una de ellas, luego en la parte inferior encontraremos a toda la cronología conformada por la línea de tiempo, al lado derecho encontramos dos paneles, el de propiedades de herramientas, estas cambiarán dependiendo de la herramienta que elijamos. Por ejemplo, si elijo la herramienta pincel, veremos que en la propiedad de herramientas encontramos los distintos perfiles de pincel entre sus propiedades. Luego, por debajo de este, encontramos el panel paletas, donde se guardarán las paletas de color. Inferior a este estarán los colores. Y compartido junto con la línea de tiempo encontramos la librería de nodos, en la que podemos añadir distintas características o efectos a Harmony. Estos paneles son customizables. En todos ellos encontraremos estas flechas. Estas nos servirán para expandir o minimizar al panel. Por ejemplo, si hago clic, entonces ocupará todo este espacio este panel. Si volvemos a hacer clic en la flecha, nuevamente estará compartiendo con el otro panel. Lo mismo lo podemos hacer con cualquier otro. Por ejemplo, de la línea de tiempo, si hago clic, este se ocultará. Y si lo deseamos volver visible, nuevamente haremos clic en la flecha. Estos paneles se pueden cambiar de ubicación y customizar. Esto se hace al lado del nombre de cada panel, encontraremos el símbolo de más y una X. Por ejemplo, haré clic en el panel de paletas. Al hacer clic, se cerrará. En este caso ya solo está visible la vista de nodos, más el panel de paletas ya no es visible. Si deseamos volverlo a invocar o volver visible a cualquier panel, haremos clic en el símbolo de más. Desde acá buscaremos el nombre del panel. En este caso era el panel de color. Al hacer clic nuevamente se carga su panel de paletas y el de color.
Estos también, si hacemos clic sobre su título, podemos sostenerlo y arrastrarlo en cualquier parte. Por ejemplo, si al hacer clic lo suelto, se volverá en una ventana flotante. En cambio, si deseamos que no sea una ventana flotante y deseamos incrustarlo nuevamente con algún otro área del panel, hacemos clic sobre el nombre del panel, en este caso color, y luego si lo ubicamos veremos una previsualización del espacio que va a ocupar. Por ejemplo, si lo suelto allí, ahora tendríamos este lado derecho compartido por 3 paneles, el de propiedades, el de color y el de vista de nodos. En cambio, si deseo que comparte espacio con el vista de nodos, por ejemplo, hago nuevamente clic, lo sostengo y luego lo ubico sobre el título del otro panel. Al soltarlo, como vemos, nuevamente este panel está compartido por estos dos. Estos paneles también los podemos invocar en cualquier otro lado, haciendo clic en el símbolo de más y luego buscando el nombre del panel. Ahora bien, todos los cambios que hagamos en la distribución de los paneles o si no en la interfaz, estos se guardarán en los espacios de trabajo o también conocidos como zonas de trabajo en Harmony Tomb. Para elegir uno de ellos o si no guardar estos cambios nos iremos a ventanas y acá encontraremos zona de trabajo. Desde acá podemos elegir una zona de trabajo que ya viene por default, como para animación, composición, esta de acá que es la de default, para dibujo y la de scripting. En cambio, si deseamos guardar los cambios que hemos hecho, lo guardaremos en esta zona de trabajo. Si elegimos como guardar zona de trabajo, estos cambios se guardarán en la zona de trabajo que tengamos elegido. Pero si deseamos guardarlo como uno nuevo, elegiríamos guardar zona de trabajo como, donde podemos crear un nuevo espacio de trabajo. Finalmente, otro punto importante es que los cambios de los shortcuts, que serán los atajos de teclado, cambiarán dependiendo del panel que tengamos seleccionado. Por ejemplo, tengo seleccionado el panel de cámara y dibujo, que será donde se vea la animación, y como vemos este panel queda resaltado en un contorno rojo. Entonces, desde acá, si elijo alguna de las herramientas a través de su shortcut, cambiará a dicha herramienta. Pero si selecciono otro panel, por ejemplo, de propiedades, así este se vuelve en un contorno rojo, o el de línea de tiempo, o cualquier otro panel, entonces estos shortcuts serán distintos. Para trabajar de una manera más confortable, les recomiendo hacer este cambio. Nos vamos a editar y luego elegimos las preferencias, o si no con el shortcut Control U. Desde acá activaremos en general centrarse en ratón. Luego clic en Enter para aplicar, y lo que hará es que donde tengamos el cursor, el panel quedará seleccionado. Es decir, si tenemos por ejemplo el cursor ubicado en el panel de cámara, como vemos ya se estará contorneando de color rojo, es decir, está seleccionado este panel. Pero si ubicamos en otro panel, de manera automática se seleccionará sin necesidad de hacer ningún clic. Ahora para las herramientas solamente mencionaré las básicas, ya que Harmony Tomb tiene distintas herramientas por categoría. Como vemos acá tenemos la barra principal, pero también en la parte superior tenemos otras herramientas. Entonces mencionaré las herramientas principales de dibujo y el resto las iremos viendo en el transcurso del curso. Ahora bien, estas herramientas poseen shortcuts. Los shortcuts, como les mencioné, son los atajos de teclado. Si presionamos dichas teclas, se invocaría a una herramienta en específico. Por ejemplo, para dibujar, tenemos la herramienta pincel. Su shortcut es la tecla Alt-B, es decir, si deseamos invocarla, sin importar la herramienta que tengamos seleccionada, si presionamos Alt-B, invocaremos la herramienta pincel. Pero si deseamos invocarla de manera momentánea, por ejemplo, digamos que tengo seleccionado esta herramienta y deseo hacer un dibujo, mantenemos presionado la tecla B. Mientras la tengamos presionada, tendremos la herramienta de dibujo. Y al soltarla, regresaremos a la otra herramienta. Entonces, cualquiera de los shortcuts que veamos en Harmony Tomb funcionan de dos maneras. Si las deseamos invocar de manera momentánea, presionaremos solamente la letra. Pero si deseamos invocarla para cambiar la herramienta, añadiremos a la letra también la tecla Alt. Ahora que tengo este trazo, primero tenemos las herramientas de selección. En esta tenemos la herramienta de selección o seleccionar. Esta es la flecha negra. Si deseamos su shortcut es la tecla S para invocarla de manera provisional o si no, para cambiarla Alt S. Esta herramienta, si hacemos un clic, selecciona el vector. Como también, si por ejemplo dibujo varios trazados, si hacemos un trazado por todas las partes donde pase esta herramienta de seleccionar, quedarán seleccionados. Una vez seleccionados, podemos cambiarlos de posición, redimensionarlos, escalarlos, sesgarlos, luego escalarlos. Si lo deseamos de manera proporcional, mantenemos la tecla Shift, así no se cambiarán las proporciones. Y luego dentro de esta herramienta, en el panel de propiedades de herramienta, encontraremos todas sus propiedades. Desde acá podemos irlas cambiando. Iremos viendo cada una de ellas en el transcurso del curso. Luego para eliminar, presionaré la tecla suprimir. Luego otra herramienta que encontramos para dibujar es la herramienta pincel. Esta la seleccionamos y en el panel de propiedades encontramos los perfiles o valores predefinidos. En estas podemos elegir distintos tipos de pinceles. Luego, en la parte inferior encontraremos las opciones que tiene esta herramienta. Estas son herramientas vectoriales. Eso quiere decir que dibujen vectores. Si yo hago un trazado, se trazará una línea.
Pero si elijo la herramienta de editor de contornos, que será la flecha blanca, esta en realidad seleccionará al vector. Es decir, si lo selecciono, como vemos, esta línea en realidad es un relleno, es decir, está contorneada por vectores. Cualquiera de estos vectores, con la herramienta del editor de contornos, su shortcut es la tecla Q o si no Alt Q, nos permitirá modificar los vectores. En cambio, si seleccionamos otra herramienta, que sería por ejemplo el lápiz, este estaría dibujando un solo vector. Si hago el mismo dibujo y luego lo selecciono con el editor de contornos, vemos que en el centro estaría el vector. Por ende, este sería un solo vector y este sería un relleno. Las ventajas una frente a la otra. Con la herramienta pincel podemos dibujar de una manera más orgánica y nos permite con la herramienta del editor de contornos modificar el grosor o las formas. Pero para tener un control mayor sobre el trazado, dibujamos con la herramienta lápiz. Al seleccionarla con el editor de contornos podemos modificar cada uno de los nodos y así lograr la forma deseada. Ahora lo selecciono todo y con suprimir lo elimino. Luego en cualquiera de estas herramientas de dibujo, como vimos, podemos cambiar el valor predefinido o los distintos pinceles que encontramos. Luego, si queremos customizarlo, hacemos clic en esta flecha, así se cargará su ventana, donde podemos cambiar el tipo de pincel para que la punta sea circular, diamante o cuadrado. Luego podemos cambiar el tamaño máximo, que será si es que ustedes están utilizando una tableta gráfica, lo cual si es que van a hacer animación tradicional o de dibujo a mano alzada, les recomiendo. En el canal encontrarán varios videos que hablo al respecto. Eso quiere decir que en las tabletas gráficas tenemos un lápiz óptico. Si hacemos la mayor presión, este será el tamaño máximo que puede alcanzar y el tamaño mínimo será el porcentaje de este tamaño. Eso quiere decir, si por ejemplo elijo un Solid Brush Force de 25 puntos, quiere decir que el tamaño máximo que puede alcanzar son los 25 puntos. Entonces si hago un trazado sin ejercer fuerza, el trazado será delgado, pero si lo hago el mismo trazado ejerciendo más fuerza, este será notoriamente más grueso, es decir, podrá alcanzar hasta los 25 puntos. Luego otra propiedad que tenemos en esta herramienta es el de pintado por detrás. En el panel color cambiaré, por ejemplo, el color rojo, y si nosotros dibujamos cualquier vector, veremos que este queda por encima de los demás. Pero si activamos en su panel la opción de dibujo por detrás, al dibujar, este vector quedará por detrás de los demás. El resto lo vamos a ir viendo con ejemplos. Luego, por ejemplo, si deseo seleccionar todo esto y eliminar, lo podemos hacer con la herramienta selección. Entonces mantengo la tecla S, luego dibujo y elimino con suprimir. Al soltar la tecla S, regreso nuevamente a la herramienta pincel, que es la que tenía seleccionada. Si deseamos borrar, tenemos la herramienta borrador. Esta no tiene mucho más que explicar, ya que lo que hace es borrar. Acá podemos cambiar el tamaño, también podemos entrar a sus ajustes para cambiar el pincel de borrado, como también algunas opciones que iremos viendo. Luego tenemos la herramienta texto. Esta nos permite escribir. Y si la seleccionamos con la herramienta texto, en sus propiedades podemos cambiar la fuente, cambiar la negrita, cursiva, la alineación, tamaño, etc. Luego encontramos algunas formas. Con el rectángulo podemos dibujar rectángulos y si deseamos un cuadrado, al momento de dibujarlo mantenemos la tecla Shift. Así se mantienen las proporciones y se estaría dibujando un cuadrado. Lo mismo con el elipse. Si lo dibujamos podemos hacerlo asimétrico y si deseamos un círculo perfecto mantenemos la tecla Shift. Luego tenemos la herramienta línea y finalmente tenemos el polilínea. Para explicar selecciono el resto y las elimino. Con la herramienta polilínea podemos dibujar vectores de punto a punto. Si hacemos un solo punto y luego hacemos el siguiente, este trazará un vector. Volvemos a hacer un clic y así se unirán los nodos con vectores. Si deseamos que esta herramienta se cree una curva, hacemos un clic sostenido. Así podemos hacer curvas. Y luego al acercarlo al punto de inicio, se cerrará la figura. Esta herramienta en otros programas se le conoce como la herramienta pluma. Luego tenemos la herramienta de bote de pintura. Acá, por ejemplo, si hago esta figura cerrada, luego con la herramienta pintar, al hacer clic se pintará. Pero si hago un dibujo en el cual no la llego a cerrar, por ejemplo, he dejado este espacio, luego en esta herramienta de pintado encontramos las opciones para cerrar huecos, donde según el tamaño de espaciado que encontremos, podemos elegir cualquiera de ellas y así el programa lo cerrará de manera automática. Esta herramienta también trae algunas propiedades, por ejemplo el de pintar las áreas no pintadas, el de repintar para pintar las áreas que ya estén pintadas, el de despintar que hará lo contrario. Si deseamos invocar a una de ellas en específico, hacemos un clic sostenido en la barra y podemos elegir cualquiera de estas. Luego por debajo encontramos la herramienta del cuentagotas, este servirá para seleccionar un color. Si hacemos un clic quedará seleccionado dicho color. Ahora para movernos o desplazarnos en la interfaz tenemos la herramienta mano. Si hacemos clic tenemos la herramienta mano, pero si tenemos cualquier otra herramienta, si mantenemos la tecla espaciador, podemos invocar la herramienta mano. Al soltarla, regresamos a la herramienta selecciona. Luego para el zoom in o zoom out, lo haremos con el scroll del mouse. Esto lo podemos cambiar también desde las preferencias, yendo a editar, luego en preferencias y allí buscamos para cambiar algunas opciones de previsualización, como la del zoom por scroll de mouse. Luego haciendo un clic sostenido tenemos la herramienta de zoom, la de rotar vista. Esta nos simbolizará como los dibujos de las mesas de dibujo antiguas de animación y nos permite girar la previsualización. Esta solo es para la comodidad del dibujo y no se verá reflejada en el render final. Ya luego el resto de herramientas las iremos viendo en el transcurso del curso.
Ahora para explicarles la carta de color en Harmony, importaré una imagen como referencia para dibujar por encima de ella. Para ello nos vamos a archivo, luego buscamos importar y elegiré imágenes. Luego si hacemos clic en examinar, elegiremos la imagen, en este caso por ejemplo esta de mi personaje, le doy clic en abrir. Luego si activamos crear capa, se creará una capa específica, acá la podemos renombrar, por ejemplo escribiré ref de referencia y luego haré clic en aceptar. Así se creará una capa de referencia. Como vemos está viendo de una manera media translúcida, esto es debido a que tenemos activado este foco. Esta es la mesa de luz. Si lo desactivamos, veremos la previsualización normal. Pero si lo activamos, dependiendo de la capa que tengamos seleccionada, las demás capas les bajará la opacidad. Es decir, si selecciono la capa de referencia, regresamos nuevamente a su 100% de opacidad o de transparencia. Pero si selecciono la capa de drawing, la de dibujo, veremos que las demás capas, en este caso la de referencia, se habrá vuelto opaca. Hola, ¿te está gustando el curso y quieres aprender más? Pues con mi nuevo curso Harmony Toon Boom desde cero lograrás dominarlo. Con este curso no solo aprenderás a usar el programa, sino que te enseñaré cada parte a profundidad para que puedas crear tus primeras animaciones usando Harmony Toon Boom. Aprenderás la interfaz, cada uno de los paneles, las herramientas, la línea de tiempo. También te enseñaré a utilizar los pegs y el panel de vista de nodos para crear diversos tipos de interpolaciones como efectos. Con este curso aprenderás lo básico para crear animaciones cutout, animación tradicional y animación por rotoscopia. Al final del curso me acompañarán a crear una animación desde cero, enseñándoles todos los procesos necesarios para crear una animación. Pueden adquirir este curso a través de Hotmart, junto con material adicional como capítulos extra, ejercicios en cada módulo y archivos adicionales. ¿Qué esperas para sacar el animador que llevas dentro? Links en la descripción. Ahora acá dibujaré. Para ello selecciono la capa de drawing o dibujo y acá dibujaré. Para tener más espacio hago clic y así tenemos más espacio en el área de trabajo. Luego selecciono la herramienta de pincel y seleccionaré el negro. Ahora repasaré a todo el personaje para dibujarlo. Ya tengo dibujada a la cara. Ocultaré la capa de la imagen. Para ocultarla hacemos clic en los ojos. Estos ojos de la capa permiten volver visible u ocultar a la imagen. Ahora, antes de comenzar a pintar a este dibujo, vamos a ver que acá, por ejemplo, tengo un trazado que se ha sobresalido de la línea. Pensaríamos que lo más fácil para borrarlo es invocar la herramienta borrador y luego ir borrando. Pero Harmony tiene una opción que nos facilita estos recortes de trazados. Entonces para eliminar este pedazo, si mantenemos clic sostenido encontraremos la herramienta de cuchilla. Esta permitirá cortar figuras, pero una de sus opciones que la podemos utilizar es que si hacemos un clic y luego arrastramos, esta cortará de manera perfecta al vector que se ha sobresalido. Esto nos permitirá afinar y perfeccionar a nuestro dibujo. Ahora, para explicarles cómo funciona el color en Harmony Toon Boom, acá vemos que tenemos estas dos opciones, la L y la C. La L serán las capas lineales, es decir, las capas de dibujo, y la C serán las capas de color. Esto lo que Harmony sugiere es que hagamos los dibujos en las capas de línea y el color lo hagamos en capas de color para que así se pueda manejar de una manera más fácil. Para hacerlo, si selecciono la capa de color, estaríamos cambiando a la capa de color dentro de esta capa de drawing. Es decir, si acá yo hago un dibujo, este dibujo que he hecho en realidad no está junto con el trazado, sino está en la capa de color. Si me voy a la capa lineal, estaría solamente el dibujo. Entonces, para que veamos la diferencia, si con la herramienta seleccionar mantengo presionada la tecla S, teniendo seleccionadas las capas de líneas, selecciono toda esta área, vemos que solo se habrán seleccionado los vectores del cabello y de la oreja, más no este trazado. Entonces, si lo quiero seleccionar, activo la capa de color y entonces ahora al hacer esa misma selección, solo se seleccionará el trazado, ya que este está dentro de la capa de color. Esta es una manera ordenada en la que podemos dibujar nuestras ilustraciones manteniendo todo el trazado en la capa de líneas y todo el color en la capa de color. Ahora, el siguiente punto que tenemos que ver son las paletas de color. Ampliaré todo este panel y como vemos en paletas de color tenemos las de ejemplo, en este caso fue porque he creado el archivo como ejemplo, entonces son estos colores por default que estarán guardados dentro de esta paleta. Si deseamos crear una nueva distribución de colores, es decir, una nueva paleta de color, nos dirigimos al panel de paleta y luego haremos clic en más. Así podemos crear una nueva paleta. Por ejemplo, esta pondré colores. El tipo de paleta de color podemos elegir, como les mencioné, una textura de lineal, de lápiz o de color. Entonces, al crear una nueva paleta, vemos que no está conformada por ningún color más que el por default. En cambio, si seleccionamos la de ejemplo, acá tendríamos los colores guardados en esta paleta. Si deseamos renombrarla, cualquiera de estas paletas, hacemos clic derecho y luego elegimos cambiar nombre. Entonces, desde acá podemos cambiar. Por ejemplo, esta la nombro como paleta 1. Ahora, al seleccionar un color, digamos que quiero pintar a este personaje. Me voy a la herramienta de pintar. Luego, por ejemplo, deseo pintar los ojos de blanco, entonces selecciono este color, el white, y luego al hacer un clic se estaría pintando. Recuerden que como tengo seleccionado las capas lineales, en realidad todo el pintado que estoy haciendo se está haciendo dentro de las capas de línea. Pero si deseamos mantenerlo separado, voy a presionar Control Z. Lo que tendríamos que hacer es duplicar
modificar este dibujo que obtenemos en las capas lineares hacia las capas de color. Para hacerlo, podemos seleccionar a toda la figura manteniendo la tecla S. En esta herramienta de selección, si a ustedes no les parece cómodo seleccionar de tipo lazo, podemos seleccionar la herramienta y luego en sus propiedades podemos cambiarlo a marquesina. Esta nos permitirá crear selecciones por recuadro. Esto depende de la comodidad de ustedes. Ahora selecciono toda la figura, luego lo copio con control C, luego selecciono las capas de color y presiono control shift V para que se peguen por encima, es decir, se peguen en la misma posición de los anteriores trazados. Entonces ahora si lo selecciono las capas lineares, veremos que acá está y un duplicado de este estaría en las capas de color. Para comenzar a pintar, selecciono las capas de color, luego selecciono el blanco y con la herramienta de pintar hago un clic y así estaría pintando dentro de la capa de color. Luego la barba, digamos que deseo que la barba sea un poco negra. Entonces para añadir un color hacemos clic en el símbolo de más y se cargará como new. A este lo voy a renombrar como barba. Luego nos acercamos y hacemos doble clic sobre el color. Así se cargará este selector de color. Desde acá podemos cambiar al color o si deseamos tener más ajustes podemos irnos al modo de varias ruedas. Desde acá podemos cambiar al mismo color por distintas categorías, la de saturación, solo el color verde, azul, etc. Entonces para cambiarlo a un color marrón, lo modifico. Desde acá también podemos renombrar a dicho color. Y una vez seleccionado, lo cerramos. Entonces, seleccionamos ese color y luego hago un clic. Así se pintará del color que hemos customizado. Luego la piel, haré lo mismo. Crearé uno nuevo, este lo renombraré como piel, hago doble clic y lo voy a cambiar. Una vez pintado al personaje, podemos cambiar de color sin importar que se trate de este dibujo, sino en todos los fotogramas, es decir, en varios dibujos donde hayamos utilizado alguno de estos colores, al cambiar uno de estos estaría cambiando de manera automática en todos los demás. Por ejemplo, digamos que deseo cambiarle el color de la piel, entonces me voy al de la piel, hago doble clic y lo haré un poco más claro. Apenas lo estoy cambiando, como vemos, está cambiando también en el dibujo que hemos hecho. Si por ejemplo deseo cambiar el color del cabello, lo vuelvo rojo, de manera automática no solo se está cambiando el cabello, sino el cabello, la barba y las cejas, ya que es donde hemos utilizado este color. Esta es una manera fácil, ya que así podemos hacer un dibujo, un diseño de personaje, y luego si no nos gusta algún color que hemos utilizado, fácilmente podemos cambiarlo, y cambiándolo desde acá, se estaría cambiando en automático todos los demás. Entonces, si estamos en la vista de cámara, como es en la que hemos estado trabajando, al seleccionar la capa de color, vemos que se estaría seleccionando, en este caso con un contorno azul. Pero si deseamos tener la vista por separado, nos vamos a la opción de dibujo. Desde acá, si tengo seleccionado la capa de línea, solo será visible los dibujos que hemos hecho dentro de línea. En cambio, si selecciono la capa de color, ahora sería visible que todo el color lo hemos hecho dentro del color. Si deseamos ver ambos, activamos el ojo y así tenemos una visualización de tanto la capa de línea como la capa de color. Dependiendo de la comodidad de ustedes pueden trabajar desde la vista por cámara o desde la vista por dibujo. Bueno chicos, espero que les esté gustando este nuevo curso. En el siguiente capítulo veremos las capas, fotogramas y a la línea de tiempo. Si deseas profundizar en Harmony y otros programas de animación e ilustración, puedes convertirte en miembro del canal para acceder a muchos cursos exclusivos. Las capas en Harmony funcionan de una manera similar a cualquier otro programa, ya sea de ilustración o dibujo. Estas se irán ubicando en el panel de la línea de tiempo. Si deseamos crear una nueva capa, haremos clic en este símbolo. Al hacer clic se abrirá esta ventana. Acá podemos renombrar a la capa. Luego elegiremos el tipo de capas que deseamos que tenga. Como les expliqué, las capas están compuestas por dos, las capas de líneas y las capas de color. Luego Harmony Toon Boom trabaja tanto en vectores como en bitmaps. Para que ustedes comprendan la diferencia en la imagen, como podemos apreciar, por un lado tenemos un programa que es de bitmaps y por el otro un programa vectorial. Aunque los dibujos sean similares, los vectores al estar conformado por vectores, estos se pueden hacer un zoom infinito sin que se pierda resolución. En cambio los bitmaps, cuanto más nos acerquemos ya se notarán los píxeles por los que están conformados. Pero la ventaja que tienen los bitmaps frente a los vectores es que se pueden aplicar ciertos efectos de color, por ejemplo pintar por encima, lograr difuminados, degradados y efectos que no se lograrían con las capas de vector. Entonces desde acá podemos elegir cómo deseamos que sean las capas. Podemos separar, ya que sea una capa de línea que sea en vector y que la capa de color sea en bitmap, o que ambas sean vectoriales o bitmaps. Una vez decidamos, podemos hacer clic en agregar y cerrar. Al hacerlo, se agregará la nueva capa y se cerrará la ventana. En cambio, si deseamos crear bastantes capas, haremos clic en el símbolo y esta vez haremos clic en agregar. Así se agregará la capa que hemos hecho y además la ventana seguirá. Eso nos permitirá crear cuantas capas sea necesario. Presionaré Control Z. Luego,
El orden de las capas es importante, ya que por ejemplo si hago este trazo en esta capa y luego añado otra capa y en esta otra capa teniéndola seleccionada hago otro trazado, como vemos lo que queda por encima es la que esté en la capa superior. Voy a desactivar la lamparita, que es la mesa de luz, para que podamos ver con la opacidad original cada capa. Entonces, como vemos, la capa superior estaría tapando a la capa inferior. En cambio, si le cambiamos de ubicación y lo ubico por debajo, ahora la capa negra estaría tapando a la otra capa. Entonces así podemos dibujar a nuestra animación o personaje con el orden de las capas. Luego voy a expandir a todo este panel y veremos que al lado de cada capa tenemos este símbolo de más. Al hacer clic veremos que cada capa está compuesta por distintas composiciones. Estas también algunos los llaman las subcapas. Quiere decir que las propiedades que tienen las podemos modificar de manera independiente por cada frame. Entonces acá en esta capa podemos modificar el mate. Estos son para crear máscaras. Luego la posición en XY también se puede trabajar en el eje Z. Luego rotación, escala y sesgar. Luego, si deseamos modificar las propiedades de la capa, las seleccionamos, luego con clic derecho buscaremos propiedades de capa, o si no con el shortcut Shift-E. En esta ventana podemos modificar a la capa. Si activamos ya sea la ruta 3D, podríamos modificar los ejes X, Y y Z. Luego podemos modificar la escala, rotación, el pivote que será el punto de anclaje. Luego, si nos vamos a dibujo, vemos que como hemos creado esta capa, está seleccionada para que posea capas de línea y capas de color y ambas sean vectoriales. Si deseamos por algún motivo modificar estas, podemos ya sea desactivar una de estas capas o convertir a cualquiera de ellas en bitmap o viceversa. Ahora, al lado de las capas tenemos estos símbolos. Los ojos, como hemos visto, servirán para mostrar u ocultar a la capa. Luego, al lado tenemos el modo solo. Esto quiere decir que si es que lo activamos, solo será visible la capa que hemos activado este modo o las capas que seleccionemos ese modo. Por ejemplo, esta también. Y entonces solo serán visibles estas capas. Todas las demás se ocultarán. Luego, el de al lado servirá para agregar el papel de cebolla, que luego vamos a ver. Y el candadito nos servirá para bloquear la capa. Es decir, si por ejemplo bloqueo esta capa, entonces ya no podemos modificar. Finalmente, si deseamos borrar el contenido de una capa, la seleccionamos, luego seleccionamos su frame y con la tecla suprimir lo eliminaremos. Pero si lo que deseamos es eliminar la capa, seleccionamos una capa o varias capas manteniendo la tecla control y luego haremos clic en menos. Así se eliminarán las capas. Ahora, para comenzar con el mundo de la animación en Harmony, debemos entender la línea de tiempo y los frames. La línea de tiempo está conformada por capas, y estas a su vez las conforman los frames, o fotogramas en español. Los fotogramas son los dibujos los cuales al unirse logran la simulación de movimiento. Un segundo en la animación generalmente está compuesto por 24 FPS, es decir, 24 frames por segundo. Acá, como vemos, estos FPS se pueden modificar en cualquier momento, pero en la animación es un estándar, trabaja en 24 FPS. Entonces les recomiendo cuando trabajen sus animaciones que lo hagan de 24 fotogramas por segundo. Esto no necesariamente nos indica que tiene que haber 24 dibujos en un segundo, ya que en la animación generalmente se trabaja en twos. Esto quiere decir que habrá un dibujo cada 2 fotogramas. Y por ejemplo, en el mundo de la animación anime se trabaja en threes. Eso quiere decir que habrá un dibujo cada 3 frames. Ahora, para entender, selecciono esta capa de dibujo, luego selecciono un frame y cuando dibujo, por ejemplo, esta línea, se habrá creado, como vemos, un cuadrado plomo. Este es un frame. Como acá vemos que lo tenemos programado para 24 FPS, quiere decir que el primer segundo recién estaría en el frame 24. Es decir, si acá me acerco y extiendo la exposición de este frame con la tecla F5, lo que estoy haciendo es extender la exposición de frame. Quiere decir que este dibujo que he hecho va a durar los 24 frames, que son un segundo. Entonces, cuando muevo el cabezal por toda la línea de tiempo, vemos que no cambia, ya que está expuesto durante 24 frames. Pero si en algún punto lo borro, por ejemplo, si yo me acerco en este cuarto frame, lo selecciono y presiono la tecla suprimir, vemos que se ha creado un espacio en esta línea de tiempo. Eso quiere decir que este primer dibujo tendríamos su exposición hasta el tercer frame. Luego tenemos un frame vacío. Y luego a partir del quinto frame, nuevamente tenemos este dibujo. Si este dibujo le agregamos, por ejemplo, este otro trazado, vemos que se ha agregado durante toda la exposición de este frame, es decir, hasta el 24. En Harmony Toon Boom, los frames trabajan distinto que en otro programa. Por ejemplo, si están habituados en Animate, en la que se trabaja a través de keyframes y frames, en Harmony es un poco distinto. Si nosotros modificamos a uno de estos frames, por ejemplo, en cualquier punto yo le agrego este trazado, no solo se habrá agregado en toda la exposición de este frame, sino desde el original que hemos hecho, ya que los demás siguen siendo el mismo frame. Se puede decir que son un clon que está vinculado al primer frame. Si en este vuelvo a dibujar cualquier otro trazado, vemos que también este trazado lo veremos replicado en la duración del otro frame. Sin importar si seleccionamos otros frames, luego presiono la tecla suprimir, los elimino, vemos que apenas encontramos los nuevos frames, nuevamente está el dibujo con las modificaciones que hemos hecho.
Entonces, si lo que queremos es hacer un dibujo distinto, lo que haríamos sería seleccionar el frame y luego en este símbolo haríamos clic. Este es para crear un dibujo vacío. Al hacer clic, como vemos en la línea de tiempo, siguen habiendo todos estos frames. Quiere decir que este frame tiene una exposición de 6 frames. Y si dibujo en este estaría expuesto durante estos 6 frames y estaría desvinculado de los demás, ya que este sería un dibujo en vacío. Para que lo comprendan, vamos a hacer un ejemplo. Eliminaré toda esta capa seleccionándola y luego haciendo clic en menos. Luego crearé una nueva capa. Esta la renombro como dibujo. Luego selecciono a este frame y acá, por ejemplo, dibujaré una persona. Para que se vea más, aumentaré el tamaño. Este solamente lo voy a dibujar como palitos para que sea fácil el entendimiento. Entonces ya lo tengo dibujado. Vamos a hacer una animación en trees, es decir, que se va a tener un dibujo cada 3 frames. Entonces voy, elijo el cuarto frame y selecciono este símbolo para crear un dibujo vacío. Luego, para rellenar estos, vamos a crecer la exposición de este dibujo, de este frame. Selecciono hasta qué parte, en este caso deseo que se alargue la exposición hasta el frame 3 y luego presiono la tecla F5. Así insertado frames y entonces este dibujo estaría durando hasta el tercer frame. Luego tendríamos un dibujo vacío. Entonces, para verlo al anterior dibujo, vamos a activar el papel cebolla. Este lo activamos desde acá, al lado en la capa. Al activarlo, estamos viendo al anterior dibujo de color rojo. Acá tenemos su rango. Así podemos seleccionar cuántos dibujos antes del dibujo seleccionado deseamos ver y cuántos después. Los que estén antes se verán de color rojo y los que estén después de color verde. Teniéndolo ya seleccionado, vamos a dibujar por encima. Por ejemplo, acá decíamos que nuestro personaje salte acá. Entonces lo repaso y luego voy a hacer que antes de que dé el salto primero tenga una acción de anticipación. Esto es parte de los 12 principios de la animación. En el canal también encontrarán algunos videos relacionados donde explico los principios de animación. Entonces lo selecciono, luego mantengo la tecla S, selecciono al personaje y luego lo voy a bajar un poco. Acá haré que las piernas se doblen un poco y luego den un brinco en el frame 7. Acá lo selecciono, aumento el rango para verlo y haré que ya el personaje salte. Al saltar se estaría distorsionando ligeramente. Luego mantengo S, selecciono y lo muevo un poco. Luego vuelvo a seleccionar unos 3 frames después. Lo vuelvo a dibujar, pero esta parte ya se está preparando para aterrizar. Presiono la tecla S, lo selecciono y lo desplazo un poco hacia este lado. Y 3 frames luego hago que aterrice. Para que tenga las mismas proporciones del comienzo, me iré hasta el comienzo. Así podemos ver la silueta del primer frame. Manteniendo la tecla S, lo selecciono y lo muevo hacia esta parte. Luego extiendo la exposición de este dibujo unos 5 frames más adelante. Entonces selecciono 5 frames más y presiono la tecla F5. Desactivo el papel de cebolla. Entonces acá ya vemos el personaje se prepara y salta. Para previsualizarlo tenemos estos botones. El primero servirá para una previsualización rápida y el segundo hará una previsualización de render. Este exigirá un poco más a la computadora ya que utiliza más recursos, pero podemos previsualizarlo tal como quedará. En cambio en este hace una previsualización más rápida. Pero en este caso, como el dibujo es muy sencillo, no importa cuál elijamos. Si deseamos que la visualización llegue hasta este punto, que es hasta donde dura la animación y se repita, podemos activar la reproducción en bucle. Entonces activamos este símbolo y luego le vamos a dar en detener donde termina la animación. En este caso sería hasta el frame 17. Entonces en detener escribo 17 y ahora reproducirlo desde el primer frame hasta el 17. Se reproducirá una y otra vez como un bucle. Entonces así ya podemos tener una idea de cómo trabaja una animación tradicional. Pero como podemos ver, este dibujo, aparte de ser muy sencillo, se ve todavía un poco torpe al momento que salta. Esto es debido a que faltan los dibujos intermedios. Los dibujos intermedios, también en inglés conocidos como in-between, nos servirá para conectar dibujos. Por ejemplo, en el fotograma 7 vemos que el personaje ya está brincando, pero en el anterior él recién se está preparando. Entonces faltaría un dibujo que conecte estos dos. Para lograr este in-between necesitaríamos unos frames más. Entonces, para dibujar un dibujo intermedio en la que el personaje va a estar entre la preparación del salto y el salto, necesitaría unos frames más. Digamos 2 frames más. Entonces selecciono este frame, que será donde voy a insertar 2 frames más, y luego presiono la tecla F5. Después acá tenemos este recuadro de extender a fotograma. Acá escribiremos hasta qué número deseamos que se extienda. En este caso deseo que se extienda hasta fotograma 8, es decir, 2 frames más aparte del que ya hay. Entonces escribo 8. Luego tenemos el sobreescribir. Si lo dejamos en sobreescribir, se extenderá la exposición de este frame hasta el 8º frame, pero escribirá por encima de los frames que ya existen. En este caso, como no deseo sobreescribir sino insertar, elijo insertar y hago clic en aceptar. Así se habrán insertado 2 frames más. Luego en estos dos los selecciono, los elimino con la tecla suprimir y acá crearé un nuevo dibujo haciendo clic en este símbolo. Luego acá presiono la tecla F5 y así extiendo la exposición de este dibujo en blanco. Activo el papel cebolla
Y el rango lo voy a mantener un frame por detrás para ver cuando el personaje se está agachando y 2 frames por delante para ver cuando el personaje ya saltó. Oculto toda la línea de tiempo para tener más espacio. Y se llama in between porque estaríamos dibujando entre estos dos. Es decir, acá dibujo la cabeza del personaje y los brazos. Desactivo el papel cebolla. Entonces acá ya se ve un poco más fluido, pero necesito uno más. Como es una acción rápida, haré en este caso que el frame esté pegado. Entonces para acá insertar de nuevo dibujo, selecciono, luego presiono la tecla suprimir, y acá inserto un dibujo vacío, haciendo clic en este símbolo o con el shortcut Alt-Shift-R. Activo nuevamente papel cebolla, esta vez al rango lo disminuyo un frame, y acá dibujaré al personaje cuando ya está listo para saltar, pero todavía no ha saltado. Entonces vemos que ya se ve un poco más fluido la preparación del salto. Finalmente, a lo que aterriza, antes de que aparezca totalmente erguido, vamos a hacer que tenga una reacción a esta acción. Entonces, acá en este frame lo selecciono, voy a eliminar estos 2 frames con la tecla suprimir, luego en este inserto un nuevo fotograma y extiendo la duración de este nuevo dibujo vacío con la tecla F5. Activo el papel de cebolla, a rango modifico para ver los 2 dibujos y acá dibujaré al personaje que ya está aterrizado. Para mantener las proporciones, lo dibujo por encima. Luego, manteniendo la tecla S, lo selecciono, lo bajo y dibujaré las piernas para que den la sensación que está aterrizando. Desactivo el papel cebolla, ahora toda la animación dura hasta el frame 19. En detener puedo escribir 19 o si no este rango lo puedo aumentar. Ahora al reproducirlo, vemos que ya el personaje tiene un pequeño rebote. Claro que esto ya se puede seguir puliendo, pero como este es un video tutorial con fines de educación, con este ejemplo ustedes ya pueden tener una idea más clara de cómo trabaja la línea de tiempo usando los distintos tipos de frames. Al momento que estemos dibujando, muchas veces vamos a necesitar de una referencia para saber si nuestros dibujos están rectos, o si no, también para dibujar perspectivas, ya sea para fondos o personajes. Es por ello que Harmony Toon Boom nos trae las guías. Para activarlas, primero necesitamos activar el panel. En este caso, lo voy a ubicar junto al panel de propiedades. Entonces haré clic en el símbolo de más, y luego activaré guías. Así se nos activará este panel. Tenemos distintos tipos de guía. Si activamos la regla, para que se pueda ver, primero voy a crear una capa. Al momento que seleccionemos una herramienta de dibujo, puede ser pincel, pluma, lápiz, etc., tendremos esta regla. Esta regla la podemos mover a cualquier parte y con estos controles podemos inclinarla. No solo nos servirá de referencia, sino que al momento de dibujar, esta servirá también como imán al momento del trazado. Es decir, por ejemplo, si acá lo dibujo, luego lo inclino para este lado, si dibujo, se estaría dibujando en línea recta. Entonces es muy útil para dibujar líneas rectas, las cuales las podemos utilizar, por ejemplo, en el diseño de casas, edificios, etc. Ahora, otro tipo de guía que tenemos, este lo voy a seleccionar y luego con menos lo elimino, son las cuadrículas. Al activarlo, tenemos esta cuadrícula, entonces según como dibujemos, se dibujará en línea recta, ya sea horizontal o vertical. Luego, otra que tenemos es la guía de perspectiva isométrica. Esta nos puede permitir en dibujos geométricos de 3/4. Por ejemplo, si deseamos dibujar un cubo, sería muy fácil ya que se hace las líneas rectas. Luego trazaríamos y si deseamos estos puntos en algún momento modificar, a través de los puntos blancos o de los controles azules podemos modificarlos. Así como vemos, fácilmente podemos dibujar, si así lo deseamos, figuras en vista de 3/4. Luego tenemos las vistas de perspectiva de 1 punto, 2 puntos, etc. Por ejemplo, si elijo esta, es en base a 1 punto y nos permite, como vemos con esas líneas guías, todas irán desde este punto de fuga. Entonces, cuando estemos dibujando sobre todo paisajes o fondos, nos servirá de mucha ayuda. Si deseamos de 2 puntos, entonces elegimos de 2 puntos perspectiva. Entonces así tendríamos estos 2 puntos, desde acá los podemos modificar, para crear esta grilla de perspectiva y así guiarnos, lo cual nos facilitaría al momento de dibujar, por ejemplo, paisajes con perspectiva. Estos se pueden ir combinando, es decir, podemos tener esta de 2 perspectivas y luego activar otra, por ejemplo, este de paneo horizontal, etc. Las guías van a ser muy útiles al momento de dibujar y sobre todo las recomiendo para dibujar vistas de 3/4 de edificaciones para fondos o backgrounds. Una característica que tiene Harmony que diferencia a los demás programas de animación es su organización de vista de nodos. Para ello tenemos que tener activado este panel, generalmente está al lado de color. De no tenerlo, como siempre nos vamos al símbolo de más y buscamos vista de nodos. Voy a hacer clic para ampliar la vista y la vista de nodos es una visualización de la escena, es decir, de todo el proyecto animado que tengamos abierto en Toon Boom, donde composición será la composición principal, es decir, será la capa a partir de cual se pueda visualizar las demás.
Para que ocupe más espacio también voy a hacer clic en esta otra flecha, así tenemos una vista mejor. Luego esta composición se va a un nodo de write, es decir, de escritura, y el de display, que será el de la pantalla, es decir, ya para el render final. Entonces, en la previsualización, que es donde nosotros estamos viendo la animación, esta será el nodo de la composición. Luego las demás capas aparecerán como nodos separadas. En este caso tengo, por ejemplo, esta capa de fito. Si a la capa de fito la conecto a la composición, haciendo clic en este nodo, y luego lo suelto, de inmediato se volverá visible esta capa. Es decir, si me acerco, como vemos, ya tenemos este ejemplo que hemos hecho al comienzo del dibujo de mi personaje Fito, y entonces ya es visible. Desde acá ya podemos ver su capa. Pero si lo desconecto, este ya no será visible. Lo mismo, por ejemplo, con el otro, con el personaje saltando que hicimos. Lo suelto y acá ya será visible la capa junto con toda la animación que hemos hecho. Si deseamos que el otro también sea visible, también lo arrastramos y lo soltamos. Ahora, el orden en los que los conectemos será el orden en que aparezca acá en las capas. Como primero está la capa de Fito, eso quiere decir que la capa de Fito estará por encima del personaje saltando, pero si la desconectamos y lo ubicamos por delante, ahora estos cambiarán de posición. Estas son capas sencillas, las voy a desconectar para no complicarnos. También podemos hacerlo con grupos, es decir, por ejemplo, acá tengo a Caminata de Zanahoria, hago un clic y al conectarlo, no solo se está conectando la capa, sino todo un grupo. Si hago clic, este está compuesta por varias capas. Lo mismo con este otro grupo. Este está compuesto por 3, ya que también contiene pex. Lo suelto y al conectar todos, como vemos, también se han vuelto visibles la animación de este otro archivo. Entonces, cuando deseamos ocultar, simplemente los desconectamos y así no serán visibles. Si deseamos agrupar, por ejemplo, digamos que esta capa de Fito junto con la capa de personaje los quiero agrupar, como hemos hecho con estas otras, las selecciono las dos y luego presiono Control G. Así se crea un grupo. Ahora, si al grupo lo vuelvo visible, como vemos, el grupo ya contiene la capa de Fito y personaje saltando. Claro que la vista de nodos, aparte de tener una visualización más clara de toda la composición y que nos permite mostrar u ocultar capas o grupos, también nos servirá para distintos tipos de animaciones, como la creación de un rig de personaje o la animación kata. Eso ya lo vamos a ver posteriormente. La animación tradicional se llama así ya que fue los principios de la animación. Consistía en que los estudios tenían los artistas los cuales dibujaban cada cuadro, y luego al juntar los cuadros daban la sensación de movimiento. Esta técnica hasta ahora no ha cambiado, pero gracias a la ayuda de las computadoras y a los softwares de animación esta tarea es mucho más fácil. Entonces, para hacer un ejemplo en animación tradicional, tengo dibujado este personaje, es una zanahoria. Lo vamos a pintar. Para ello, en las paletas de escena, vamos a crear una nueva paleta. Esta la voy a nombrar como zanahoria, será la paleta de color de la zanahoria. Luego crearé un color, este será el naranja. Luego hago doble clic y lo customizo. Luego con la herramienta pintar, hago un clic y lo pinto. Recuerden que si no pueden pintar, pueden hacer uso de los modos del cerrado de huecos. Luego crearé otro color dentro de esta paleta que será el verde. Para los zapatos elegiré un rojo y los guantecitos blancos. Ahora que ya tenemos al personaje diseñado, es hora de darle animación. Por ejemplo, haré un ciclo de caminata de este personaje. Empezaremos haciendo el ciclo con el Vogue Pass. El Vogue Pass, o dibujo boceto, nos servirá para crear una animación en base a la estructura del personaje. Luego pasaremos por encima de él con el Line Art y luego con el Clean Up, que será el último proceso en el que lo limpiemos para que ya tengamos la animación terminada. Entonces, creo una nueva capa. A esta la voy a renombrar como Vogue Pass. Ahora, para tener una idea de los dibujos claves que conforman al ciclo de caminata, importaré una imagen de referencia. Me voy a Archivo, Importar, Imágenes. Luego hago clic en Examinar. Lo selecciono, este nombre será como Rev Caminata y haré clic en Aceptar. Selecciono esta capa. Luego, para mover a esta imagen, utilizaremos la herramienta Trasladar. Esta estará en la barra superior. Selecciono y desde acá ya podemos mover a la imagen, ya que si lo intentamos con la herramienta de seleccionar o el editor de contornos no vamos a poder. Entonces lo ubicaré por acá para tenerla como referencia. Ahora, para analizar, voy a crear una capa por encima para dibujar en esta. Una caminata estaría compuesta por las posiciones claves o dibujos claves. Esto se les puede llamar como keyframes o fotogramas claves. Entonces dibujaré la letra K de keyframe. Esta sería la primera posición clave. Luego, como vemos, el personaje después de pisar se levanta y está superponiendo las dos piernas. Luego la levanta y hace contacto en la siguiente. Esta sería el siguiente keyframe. Luego hace contacto, pisa, no levanta y luego levanta la otra pierna, la cual sería el cuarto keyframe, para luego hacer contacto con el suelo. Entonces en esta podemos ver que primero el personaje estaría listo para caminar, luego para pasar la otra pierna, luego ya comienza ese contacto el pie con el piso, luego lo levanta para el siguiente y luego repetirse la misma operación pero con la otra pierna. Entonces, después de estos keyframes, que serían las posiciones claves, tenemos los breakdown. Elegiré el color azul
y escribiré B de breakdown. Esto quiere decir que será el dibujo intermedio entre dos keyframes. Y en este caso, el breakdown sería este, ya que es una posición distinta a la primera y la siguiente. Y finalmente, si necesitamos hacer un suavizado entre nuestros dibujos, haremos uso de los in-between. Selecciono el verde y dibujo la I de in-between. Esto es hablando técnicamente en la animación. Entonces, para tener una idea, primero tendríamos que dibujar las posiciones claves, luego los breakdown y finalmente, de ser necesario, los in-between. Ahora que ya tenemos esta idea, vemos que los keyframes en total son 4, es decir, 4 posiciones claves para conformar la caminata de personaje. Entonces, ahora selecciono la capa de Vogue Pass, que será donde dibujaremos al boceto de la caminata, inserto un dibujo vacío y ahora crearé dentro de la paleta de zanahoria un color gris, el cual será para el Vogue Pass. Entonces la renombro como R de Vogue Pass. La primera posición, como vemos, sería el personaje alistándose para caminar. Entonces dibujo su estructura de personaje, que sería un triángulo. Luego este pie estaría haciendo contacto y el otro estaría comenzándose a levantar. Luego tendríamos un brazo levantado y el otro por detrás. Esto también lo acompañaremos en movimiento de la hoja. Ahora que ya lo tengo seleccionado al personaje, momentáneamente lo voy a ocultar. Ahora que ya tenemos esta primera posición, pasaremos al siguiente keyframe. Así que selecciono y creo un dibujo vacío. Luego activo el papel de cebolla. Estoy activando el papel cebolla también de la capa Info para ver las letras. Y el siguiente keyframe sería el personaje cuando ya está todas las extremidades en paralelo. También, si vemos la cabeza, está más o menos a la misma altura. Entonces, teniendo esta idea, agarramos y dibujaré acá al personaje. El otro brazo quedaría detrás del cuerpo, por lo que no sería visible. Y acá tendríamos la segunda posición clave. Ahora selecciono y creo un nuevo dibujo vacío para que sea visible las letras durante toda la animación. Creceré la exposición de la capa Info, que es la que contiene las letras. Selecciono y luego presiono tecla F5. Luego, para la siguiente posición clave, como vemos, el personaje está haciendo contacto con el pie y la pierna de atrás está comenzándose a levantar. En base a esa, dibujaré al personaje igual. También, si vemos su cabeza en relación a las demás, esta está ligeramente por encima de la anterior. La hojita bajaría un poco debido al movimiento, luego la pierna la extendería para hacer contacto con el piso y la de atrás estaría comenzando a dejar de hacer contacto. Luego este brazo estaría por detrás y el de detrás lo estaría comenzando a levantar. Ahora, para pasar al siguiente, selecciono, inserto un dibujo vacío y vemos que ya está levantando la pierna de detrás. Entonces lo selecciono y dibujo la estructura en dicha posición. Esta se está levantando ligeramente, entonces vamos a hacer que esté el dibujo por encima. La hoja estaría más abajo, el brazo nuevamente está adelante, el de atrás, luego la pierna estaría flexionada y ya tendríamos esta posición. Luego, manteniendo tecla S, lo selecciono y lo subo un poco. Con esto ya tendríamos las posiciones claves, que son 4. Acá, como vemos, ya tenemos un poco la caminata del personaje, pero tenemos que dibujar los breakdown y luego el in-between para que tenga fluidez. Entonces, para comenzar a dibujar el breakdown, lo selecciono, aumentaré un frame presionando la tecla F5, haré que inserte un frame hasta el frame 2, luego en este lo selecciono e inserto un dibujo vacío. Activo el papel de cebolla, selecciono el frame y este breakdown sería un dibujo de transición entre estos dos. Como vemos, justo el breakdown está bajando un poco, entonces primero lo repasamos al personaje y luego lo vamos a ubicar ligeramente por abajo de los demás. Luego el brazo lo mantiene todavía levantado, el de atrás igual, las piernas. La pierna de adelante ya la está levantando y sigue haciendo contacto con el piso, ya un poco flexionada la otra pierna. Luego lo selecciono manteniendo a tecla S y lo bajo un poco. El siguiente breakdown sería ya el personaje levantándose. Entonces lo ubico, presiono tecla F5 y hago que crezca un frame hasta el fotograma 4. Insertar, luego selecciono y acá ubico el dibujo vacío. Como vemos, este breakdown sería el personaje ya levantándose. También, viendo la línea, está más alto que los anteriores. Entonces dibujamos primero el personaje, luego este brazo ya estaría bajando, el de atrás ya está mucho más abajo. Como está levantándose, la hoja tiene que bajar aún más. Luego esta pierna está extendida y la de adelante está levantada. Ahora, manteniendo la tecla S, selecciono y lo subo. Pasamos al siguiente breakdown. En este el personaje está totalmente paralelo, así que selecciono, aumento un fotograma, insertándolo hasta el frame 6. Y en este inserto un dibujo vacío. En este tengo que dibujar al personaje de la misma altura, pero totalmente recto. Finalmente, en el último frame, inserto un dibujo vacío. Y como vemos ya, el personaje, de lo que está levantando a pierna de atrás, ya está tocando el piso. El brazo lo levanto un poco, el de atrás lo mando un poco más atrás. Lo dibujamos al personaje.
La pierna sigue haciendo contacto y la otra está haciendo contacto con el piso. La altura está un poco por debajo, entonces la hojita tendría que levantarse por la inercia. Luego, manteniendo la tecla S, lo selecciono y lo bajo. Así ya tendríamos este ciclo de caminata. Desactivo el papel de cebolla y vemos que ya tenemos esta animación. Pero si lo reproduzco, esta animación duraría hasta el frame 8, en detener, escribo 8, y al reproducirlo, vemos que está yendo muy rápido como para apreciar esta animación. Y esto es debido a que está hecho en frame by frame, es decir, un dibujo cada frame. Pero vamos a modificar. Podemos volverlo en twos o si no en threes. Para que sea una caminata tranquila, vamos a hacer en threes, es decir, que a cada dibujo lo vamos a exponer durante 3 frames. Así que selecciono el dibujo, luego presiono la tecla F5 y el primero duraría hasta el tercero. Escribo 3 e inserto estos frames. El siguiente, que sería un breakdown, duraría un poco menos. Presiono F5 y este duraría solo 2 frames. Lo aumento hasta el quinto frame. El siguiente ya es un keyframe, entonces vuelve a durar 3 frames. Lo selecciono, presiono F5 y este duraría hasta el frame 8. El siguiente lo selecciono, presiono F5 igual. Como es un breakdown, sería solamente 2, entonces duraría hasta el 10º frame. Regresamos a un keyframe, lo selecciono, presiono F5 y este tendría que durar hasta el frame 13. Estamos luego en el in-between, entonces este va a durar 2. Este también al último duraría 2 para que haya una desaceleración. Y el último le pondríamos una duración de 3. Ahora al rango lo voy a aumentar hasta el final de la animación y así podemos previsualizarlo a esta estructura para ver si necesita algún ajuste. Ya tenemos este ciclo de caminata, obviamente con más tiempo se puede perfeccionar, pero ahora lo que vamos a hacer es, como ya tenemos el Rogue Pass, comenzaremos al Line Art. Entonces selecciono, creo una nueva capa, esta la voy a renombrar como Line Art o línea de arte, también lo mantengo en vector y lo agrego. Como tenemos activada la lámpara, al seleccionar las demás capas se opacan. Entonces ahora que ya lo tenemos, vamos a ver cómo era el personaje, ya que en esta tenemos que dibujar encima de la estructura ya al diseño del personaje. Lo vuelvo visible a la capa del personaje, voy a seleccionar a la capa del personaje, lo voy a mover hacia este lado. Luego a toda la duración voy a extender con F5 y ahora selecciono la capa de Line Art e inserto un dibujo vacío. Luego vamos a ubicar justo donde está la duración, este es 3 frames, así que presiono F5, luego acá selecciono, inserto un dibujo vacío, F5, es decir, duplico al Rogue Pass en la duración de los frames pero con dibujos vacíos. Ahora que ya lo tenemos, para que no ocupe tanto espacio, voy a cerrar un poco a la línea de tiempo y comenzaré a dibujar con el color negro a este personaje, acomodándolo a la estructura del Rogue Pass que hemos hecho. Pasamos al siguiente y así iré repasando a cada uno de los keyframes que hemos hecho en el Rogue Pass, pero en la capa de Line Art con el diseño del personaje. Como vemos, ya lo he terminado de dibujar, ahí ya podemos ver al personaje. Lo siguiente sería el Clean Pass. Este proceso nos sirve para perfeccionar el dibujo y limpiar las imperfecciones, como rellenar los trazos que nos falten. Este lo podemos hacer uso también junto con el papel de cebolla, según lo que ustedes se acomoden. Si al momento que ustedes están dibujando no les gusta la cruceta que aparece en el cursor para dibujar, lo podemos cambiar por un círculo. Si nos vamos a editar, referencias, dibujo, y en esta podemos cambiarlo por el cursor de tamaño de pincel. Lo aplicamos y como vemos ya no aparece la cruz, sino un círculo del tamaño máximo que puede llegar. Esto depende de las preferencias de ustedes. Ahora para el Clean Pass, con el uso del borrador, podemos ir borrando las imperfecciones que tengamos y en trazos que nos han sobresalido, como por ejemplo este que pertenece al brazo de atrás, podemos hacer uso de la cuchilla. Entonces iré perfeccionando todos los trazos salientes que he tenido y completando algunos trazos que faltan, por ejemplo este de acá, hasta terminar este Clean Pass. Lo voy a hacer de una manera rápida, ya que como les he mencionado, este es un ejemplo para que comprendan cómo funciona. Acá como vemos tenemos esta línea y en el siguiente desaparece. Eso en la animación se va a ver raro, ya que está faltando un trazo. Así que me ubico, activo el papel de cebolla y completo a ese trazo que está faltando. Esto lo haré en todos los frames. Finalmente, para terminar esta animación, pintaremos a cada uno de los cuadros. Para ello selecciono la paleta de zanahoria y luego iremos pintando color por color. Eso quiere decir que, por ejemplo, selecciono color naranja, luego con la herramienta pintar, selecciono y pinto todo lo que es de este color y paso al siguiente frame. En este, de igual manera, también pintaré todo lo que es de color naranja y así lo haré en cada uno de los frames. Ahora que ya está todo el naranja, continuaré con los verdes. Finalmente terminaré de pintar los rojos de las botas y los blancos de los guantes. Ahora para previsualizarlo he quitado los últimos frames, ya que me parece que no son necesarios. Vemos que ya este ciclo de caminata ya estaría terminado.
En todos los programas de animación existen las interpolaciones. Estas interpolaciones lo que hacen es crear una animación, ya sea de movimiento, de forma, rotación, etcétera, para que así podamos crear animaciones de manera mucho más rápida. Para ello, primero voy a crear una nueva capa. En esta voy a dibujar a un círculo, manteniendo a tecla Shift para que sea simétrico, y luego con la herramienta pintar, con Alt-I, la voy a colorear. Pintaré de color naranja. A esta la voy a seleccionar, la voy a ubicar por acá. Luego voy a crear una segunda capa, esta la voy a renombrar como piso, lo ubico por debajo de la bola. Ahora selecciono y voy a dibujar una línea que simule el suelo. Voy a hacer uso del panel guía, activo una regla, la voy a colocar en esta parte. Y ya tenemos un piso. A este piso, como no voy a hacer ninguna modificación, voy a bloquear su capa haciendo clic en el candado. Ahora regresamos donde estamos haciendo esta animación. Voy a hacer un rebote de esta pelota. Entonces lo que podemos hacer es animar directamente en esta capa, lo cual no se recomienda. Entonces para que ustedes vean cómo se hace, esta es la manera incorrecta. Primero voy a extender la exposición de este frame. Lo selecciono y luego presiono la tecla F5. También otra manera, si es que sus teclados tienen estas teclas, pueden aumentar o quitar frames presionando la tecla más o menos. Después, para crear las interpolaciones, nos iremos a esta herramienta, clic sostenido, y luego activaremos el hombrecito amarillo, que es la animación de fotograma actual. Ahora que ya tengo activado, también voy a activar la casilla de abajo, que esta servirá para crear las interpolaciones de movimiento. Lo selecciono e inserto un keyframe, es decir, un fotograma clave. Esto lo hago con la tecla F6. Al presionar en la capa, en el frame, se habrá creado un cuadrado. Este simboliza un keyframe. Luego ubicaré al cabezal en la última parte y crearé otro keyframe, presionando la tecla F6. A este lo voy a mover. Y antes de ello vemos que está creándose este pivote. Este pivote es el punto de anclaje, es decir, a partir de qué punto va a girar o a crearse toda la animación. Es importante que esté en el medio. Entonces iré a las herramientas superiores y activaré la herramienta Rotate, que servirá para modificar al punto de anclaje. Lo ubicaré en el medio. Entonces, como vemos, ha creado esta línea. Al moverla ya se habrá creado la interpolación. Lo que podamos ver, presiono play y acá vemos que ya se ha creado este movimiento de manera automática. La parte mala de crear una animación de este tipo en la misma capa es que nos estaría limitando. Si deseamos hacer cualquier modificación al dibujo o a la misma interpolación, va a ser un poco complicado y muchas veces no se va a poder. Por lo que existen unas capas especiales, las cuales se llaman los PEG. Entonces, como ya han visto, esta es la manera incorrecta. Ahora vamos a hacer la manera correcta. Voy a presionar Control Z para deshacer todos estos cambios. Ahora lo que vamos a hacer es esta misma animación, pero a través de un PEG. Lo seleccionamos y con la herramienta de Rotate vamos a mover al punto de anclaje y ubicarlo al medio. Hecho eso, vamos a crear un PEG a este círculo. Voy a renombrar a su capa como círculo. Ahora selecciono la capa y luego haré clic en este símbolo. Lo que hará es agregar un PEG. Al hacer clic se crea una capa con otro símbolo, el cual vemos que tiene una línea que simboliza que está vinculada a la capa del círculo. Entonces lo que vamos a hacer es que el dibujo esté en la capa círculo, pero la animación está en el PEG. Para hacer esa misma animación, selecciono a la capa del PEG y luego presiono la tecla F6 para que el cuadrado del keyframe solo se cree en el PEG y no en el círculo. Luego lo ubico al final, activo esta casilla que nos permitirá crear las interpolaciones. A su punto de anclaje también lo moveré al medio, utilizando herramienta de rotación. Y lo moveré a cualquier parte. De inmediato se habrá creado animación, pero como vemos la animación no se ha creado en la capa de círculo, sino en el PEG. Ahora al reproducirlo vemos que el resultado es el mismo, con la diferencia que ahora podemos hacer modificaciones en el círculo. Vamos a hacer un ejemplo de una pelota rebotando. Para ello voy a desbloquear al piso y voy a extender a toda la animación a este frame con la tecla F5. Voy a eliminar este keyframe que hemos creado con la tecla suprimir. Ahora vamos a hacer que en el medio esta pelota salte hasta esta parte y luego vuelva a caer. Así que selecciono este de acá, lo presiono Control C para copiarlo y al final con Control V lo pego. Ya tenemos esta animación. Claro que no se nota que es una pelota rebotando porque tenemos que aplicar algunos principios. En este vamos a hacer que cuando la pelota esté saltando se estire. En esta parte lo ubico, presiono F6 para crear un keyframe, lo angosto y para que mantenga las proporciones también lo estiro un poco. Luego hacemos que mantenga este tamaño y cuando esté en el aire esté con el tamaño total. Luego a volver a caer, presiono F6 nuevamente, lo vuelvo a encostar, lo estiro un poco y haré que al momento que impacte se achate. Entonces hago que se estire, se achate un poco, se contacta con el piso y seguido de esto voy a copiar el frame con Control C y lo ubicaré 2 frames posteriores. Luego, al rango de la reproducción, lo aumento a toda la animación para que veamos la diferencia. Ya se ve un poco más real, pero el movimiento es constante, es decir, la velocidad está al mismo tiempo. No hay ninguna aceleración ni desaceleración, por lo que no se logra apreciar el rebote de la pelota. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar al tramo de la interpolación y luego tenemos estos controles. Estos controles nos van a servir para crear distintas aceleraciones de velocidad. Por ejemplo, al momento que está saltando, podemos hacer que haya una aceleración, así que selecciono este keyframe y luego inserto una aceleración rápida.
Eso hace que vaya más rápido y luego al momento de bajar también haya una aceleración. Si deseamos modificar estas curvas de velocidad, podemos hacer clic en este icono y así se nos cargará. Si hemos manejado otros programas de animación como por ejemplo After Effects y también Adobe Animate, encontraremos familiarización. Cuando vemos la línea recta quiere decir que está la velocidad constante. Acá vemos algunas aceleraciones y desaceleraciones. Si lo deseamos, podemos modificar el tiempo derecho y el tiempo izquierdo, es decir, el de llegada y el de ida, para que haya una aceleración y una desaceleración, o si no de manera manual. Entonces, como vemos, ya hay una diferencia de tiempo y ya se ve que la pelota está rebotando. Ahora, como les dije, una de las ventajas que tiene la animación en PEX, como les mencioné, es que podemos modificar al dibujo. Por ejemplo, creo una nueva capa. Esta la voy a renombrar como cara. Y en esta capa de cara, voy a dibujarle una cara a esta bola. Luego la voy a colorear. Finalmente, extiendo la duración de todo este frame con F5 para que dure lo mismo de toda la animación. Ahora, finalmente, como vemos, ya tenemos esta animación. Ahora, para que esta cara siga toda la animación, tenemos dos opciones. La primera es recortar todo este dibujo, es decir, lo selecciono, luego Control X, selecciono la capa del círculo y con Control Shift V lo pego. Entonces, como vemos, la cara ya está modificada, sin embargo la animación continúa y en las partes en que la bola se está distorsionando, la cara también lo haría. Pero si deseamos agregarle otras cosas en la capa y que siga esta misma animación, por ejemplo la de la cara la voy a convertir en el cuerpo. Ahora voy a dibujarle unas manitos. Para que siga a la animación, lo único que tenemos que hacer es a esta capa vincularla con el PEC. La arrastro y lo suelto dentro del PEC. Ahora, como vemos, ya todo el personaje que hemos modificado continuará siguiendo la animación, ya que la animación está en el PEC y no en la capa. Claro que esta animación en cualquier momento podemos modificar. Por ejemplo, como vemos, acá él salta, pero no tiene una preparación. Podemos agregar algunos frames más. Selecciono a todos los frames, desbloqueo la capa del piso para que también actúe, y luego presiono la tecla más. Así he agregado frames. Ahora en este de acá, seleccionando solo la capa del PEC, presiono F6 para insertar un fotograma clave. Regreso al modo de animación y haré que antes de que salte el personaje tenga una anticipación. Para que esta achatada que tenga no sea desde el medio, sino actúe en la base, voy a cambiar a su punto de anclaje. Selecciono la herramienta rotar y al punto de anclaje esta vez lo moveré en la base. Eso quiere decir que ahora la animación actuará desde esa parte. Así de una manera muy rápida hemos podido ver cómo se hace la animación utilizando los PECs. La animación cutout o animación por corte en español es un tipo de animación que consiste en crear un rig de personaje o esqueleto, el cual se animará por partes. Esta técnica de animación es muy utilizada por estudios, inclusive en series muy famosas como South Park, ya que demandan menos personal de trabajo y es mucho más rápida que la animación tradicional. Ahora vamos a ver qué herramientas Harmony nos brinda para la animación cutout. Para crear un rig de personaje empezaremos creando un brazo. Para ello elijo la herramienta rectángulo, creo una nueva capa, esta la voy a nombrar como brazo, y luego dibujaré un rectángulo. A este lo voy a pintar, y crearé una segunda capa, la cual la voy a nombrar como mano. Ahora dibujaré una mano. A esta mano la voy a pintar, y a esta capa la ubicaré por debajo de la capa del brazo. Ahora bien, al estar separado en capas ya vendría a ser una animación cutout, pero antes tenemos que armar, ya que si por ejemplo selecciono la capa del brazo y luego la selecciono, si la modifico la mano no la estaría siguiendo. Lo primero que tenemos que hacer es crear los huesos de este brazo. Para ello en la parte superior encontramos esta herramienta que es como un martillo. Esta nos activará el modo de huesos. Desde acá lo tenemos. Seleccionamos al brazo, luego activamos el modo de hueso y articulación y en esta parte encontraremos las opciones de rigging, es decir, para crear el esqueleto. Empezaré haciendo un clic desde este punto, luego otro en el medio que será para el codo y otro al final para que agarre parte de la mano. Al hacer clic hemos creado una nueva capa que será una capa de deformación. Esta está vinculada al brazo. Si nos vamos a la herramienta de rigging y luego activamos la modificación, vemos que ya se puede mover y esta ya crea la curva en el hueso. Si vemos en ciertas partes que no está todavía cerrando bien, es debido a que tenemos una previsualización momentánea para que la computadora trabaje de una manera eficiente. Si deseamos ver cómo va a quedar cuando lo rendericemos, podemos activar el engranaje o flor celeste. Si vemos cómo va a quedar, pero esto va a consumir considerablemente mayor recursos de nuestra computadora, por lo que solo es recomendable que la activemos para ver una escena en específico y luego volvamos a activar la visualización normal. Ahora, para que la mano siga a este brazo, nos iremos a la vista de nodos.
En esta, como vemos, tenemos la composición donde estamos trabajando. Luego tenemos la capa de deformación del brazo. Por debajo está la capa del brazo, que está vinculada a esta. Y luego la capa de la mano está directamente conectada a la composición. Lo que vamos a hacer es jalar un nuevo conector y este lo vamos a vincular a la mano. Al estar vinculada, ahora cuando movamos al brazo, como vemos, ya la mano lo estará siguiendo. Entonces de esta manera ya podemos crear animación. Si lo deseamos podemos hacerlo desde esa capa PEC de deformación y así podemos continuar con la creación de un esqueleto. Vale decir que existen distintos tipos de hueso. Para ello, teniendo la herramienta seleccionada del martillo, en sus propiedades encontraremos estos distintos modos. Encontramos el modo de curva, el modo de distorsión envolvente y el modo de forma libre. El rigging o vigueo de personaje consiste en crear un esqueleto para que así nuestro personaje se pueda mover como una marioneta. Acá tengo dibujado a este personaje. Este es un ninja y vamos a crear primero su esqueleto para luego darle una pequeña animación utilizando las distintas técnicas que hemos ido viendo en los otros capítulos. Este solamente va a servir de referencia ya que está dibujado, mas no está separado. Entonces, cuando queremos crear un rig de personaje, lo primero que tenemos que hacer es verlo de distribuir a cada una de sus partes según las herramientas que podemos usar en Harmony para así crear el rigging completo de personaje. Es decir, por ejemplo, en una capa deberá estar la cabeza. Para que lo veamos, crearé una capa superior. En esta empezaremos con la cabeza. Esta estará distribuida la cabeza por una capa, luego los ojos estarán en una segunda capa. Y para darle un poco de animación de movimiento, también a estas colas las pondremos en una tercera capa. Luego tendremos en una capa inferior a toda la espada. Esta deberá llegar hasta esta parte, pero como estará por debajo de las demás capas no será visible. Esta será otra capa. Luego, utilizando las herramientas de huesos, crearemos un entero para todo este brazo, el cual estará en otra capa. Luego, para darle movimiento a esta mano, estará en otra. Lo mismo por este lado, habrá una para el brazo, esta otra para la mano. Ahora para el cuerpo, haremos todo el torso en una y la cadera en otra. Finalmente para las piernas, utilizaremos un tipo de huesos para animar este de acá a través de curvas, igual las de atrás, y otra más para los pies. En total, podemos ver que más o menos van a ser 14 capas. Teniendo ya en claro esta distribución, de ahí comenzaremos a dibujar. Lo que voy a hacer, voy a agrupar tanto esta capa guía que contiene a todas estas referencias que hemos usado como guía, como al del dibujo, las vamos a agrupar, seleccionando las dos y luego presionando Control G. A esta la voy a renombrar como personaje ninja. Si hacemos clic podemos previsualizarlas. Voy a ocultar por mientras la capa guía y dejar solo visible la capa de personaje. Ahora comenzaremos a crear varias. Como hemos visto, haré clic en este símbolo y haré una para la cabeza. Esta de acá le haré clic en agregar y no en cerrar para mantener la ventana. Luego otra para los ojos. Luego para las colitas, después para el torso, para la cadera, la espada. Desde ahora podemos seguir creando las demás o si no en el transcurso de la animación. Entonces lo voy a cerrar. Para trabajar de una manera ordenada, ya que estas son las partes de nuestro personaje y digamos que estamos trabajando en una animación en la que tenemos más de un personaje, también las vamos a agrupar. Así que selecciono la primera capa y luego manteniendo Shift selecciono todo el intervalo de capas. Luego presiono Control G y a este grupo lo voy a renombrar como ninja. Ninja sub-rig, ya que va a ser el rig de este personaje. Lo desgloso y empezaremos. Para el trazado, elijo el color negro en un tamaño máximo de 25 puntos y selecciono la capa de cabeza. Selecciono su frame y dibujaré a la cabeza de este personaje. Ahora paso a la siguiente capa, que sería la de los ojos, así que selecciono su frame y dibujo a los ojos. Vemos que por error se me creó una segunda de ojos, así que la selecciono y luego con menos la eliminamos. Luego para las colitas, la selecciono a capa, al frame y dibujo. Después la siguiente sería la del torso, así que lo selecciono y lo dibujaré. Esto lo seguiré haciendo con cada una de las partes de este personaje. Hola, ¿te está gustando el curso y quieres aprender más? Pues con mi nuevo curso Harmony Toon Boom desde cero lograrás dominarlo. Con este curso no solo aprenderás a usar el programa, sino que te enseñaré cada parte a profundidad para que puedas crear tus primeras animaciones usando Harmony Toon Boom. Aprenderás la interfaz, cada uno de los paneles, las herramientas, la línea de tiempo,
También te enseñaré a utilizar los pegs y el panel de vista de nodos para crear diversos tipos de interpolaciones como efectos. Con este curso aprenderás lo básico para crear animaciones cutout, animación tradicional y animación por rotoscopia. Al final del curso me acompañarán a crear una animación desde cero, enseñándoles todos los procesos necesarios para crear una animación. Pueden adquirir este curso a través de Hotmart, junto con material adicional como capítulos extra, ejercicios en cada módulo y archivos adicionales. ¿Qué esperas para sacar el animador que llevas dentro? Links en la descripción. Ahora que ya terminé el dibujo de mi personaje, comenzaré a ir pintando cada una de sus partes. Para ello les recomiendo que con la herramienta pincel, en sus propiedades, activen la casilla de pintado por detrás. Después, en el panel de color, utilizaremos la paleta de color que he creado para este ninja. Ubicaré cada una de las partes y para que no me estorbe las demás capas, activo la mesa de luz. Así la capa seleccionada será la que tenga la opacidad al 100%. Empezaré desde la última hasta la primera. Por ejemplo, tengo la capa de brazo F, el brazo frontal. Entonces, para terminar esta articulación, ya que este brazo va a estar por delante del cuerpo, lo completaré con el color del torso. Entonces acá tengo varios tonos de color. Si no sabemos cuál es, en el grupo del dibujo que es de referencia, lo vuelvo visible. Lo voy a seleccionar, lo desplazaré a este lado. Ahora bloqueo su capa. Regreso al grupo del dibujo en el que voy a crear el rig. Y luego con la herramienta cuentagotas podemos seleccionar el color. Si vemos que este color de ropa es el negro ropa que tengo el primero. Entonces ahora selecciono a la primera capa y teniendo ya seleccionado este color, con la herramienta pincel completaré el hombro. Así iré pintando cada una de las partes. Si deseamos pintar de manera corrida, por ejemplo con la herramienta pintar, si hacemos un clic y arrastramos, este pintará todas las áreas. Pero como vemos también habrá pintado el trazo negro. Entonces, para que Harmony detecte que este color no deseo que lo toque, entonces nos vamos al color negro, que es con el que he hecho el trazado, luego clic derecho y buscamos la opción de proteger color. Después con la herramienta de pintar, en sus propiedades, mantenemos activado la opción de respetar color protegido. Lo que nos permite es que al seleccionar el color con el que vamos a pintar, si hacemos el gesto de arrastrar, pintará, mas no tocará el color protegido. Podemos proteger varios colores al mismo tiempo y todos los que estén protegidos aparecerán con esta línea. Si deseamos otra vez quitar este bloqueo de color, hacemos clic derecho y volvemos a elegir proteger color. Así se desbloquea. Ahora que ya he terminado el pintado, desactivo el mesa de luz para ver cómo ha quedado el personaje. Como vemos ya tenemos los colores que usé en la referencia, así que el grupo de referencia la voy a ocultar. Pero vemos que está en desorden, es decir, algunas capas están por encima y otras por debajo. Entonces para ordenarlo lo podemos hacer de dos formas. Si no lo tenemos agrupado, podemos seleccionar la capa, por ejemplo, la espada que está delante de todas, le enviaría al fondo. Entonces a su capa, selecciono la capa de espada, luego la arrastro y la suelto por debajo de las demás. Así ya quedaría ordenado. Otra manera que también podemos hacer, si es que la tenemos agrupada, por ejemplo, es la cabeza, tendría que estar por delante. Entonces nos vamos a la vista de nodos, acá tenemos la composición, y en la composición tenemos a cada una de las capas. Entonces como vemos, todas las capas están conectadas a la composición. Esta que aparece en color rojo es debido a que está oculto el grupo de personaje, pero si lo volvemos visible nuevamente se activa. Lo ocultaré y así parece rojo de desactivado. Ahora para organizarlo de una manera mejor y así sea más fácil de entender la disposición y orden de las capas, necesitamos un panel. Generalmente este panel ya aparece activo cuando nos vamos a vista de nodos, pero si es como mi caso que no aparece, nos vamos al lado de top, hacemos clic derecho y activamos la vista de nodos. Así se activarán estas opciones. Después seleccionamos a todas estas capas que deseamos ordenar y desde acá tenemos distintas opciones para ordenar. Por ejemplo, si deseamos que sea como este, hago un clic, luego me dirá en cuántas los va a distribuir, hago clic a aceptar. Y como vemos ya se ha ordenado como un árbol, entonces ya tenemos una mejor vista. Luego tenemos que irlo ordenando. Por ejemplo, acá. Si vemos, decíamos que la cabeza esté por delante del cuerpo. Entonces ubicamos a la cabeza. Ya tengo acá seleccionada a la cabeza y a su nodo lo vamos a llevar por delante de las demás. Entonces haré un clic. Y así al estar delante, si regresamos ya vemos que la cabeza ha quedado delante, pero los ojos quedaron atrás. Entonces seleccionamos la capa de ojos y a su cable de nodo lo mandamos también por delante. Entonces esta es otra manera de ordenar. En esta también podemos ver la jerarquía de las capas. O si no, si les es más cómodo, ordenarlo directamente por la vista de capas. Ahora ordenaré a todo mi personaje.
Si intentamos seleccionar, por ejemplo, a la capa del brazo, por más que con la herramienta lazo le esté seleccionando, no queda seleccionado ya que estoy ubicado en otra capa. Entonces, si deseamos que al momento que nosotros seleccionemos, él seleccione todas las capas visibles, en las opciones de la herramienta de seleccionar, aplicaremos la opción de aplicar a capas de dibujos visibles. Esto quiere decir que la selección aplicará a todas las capas que estén con el ojito. Si hago clic, ahora estamos seleccionando. Así es una manera un poco más fácil de seleccionar sin estar buscando la capa. Ahora seguiré ordenando. Así ya quedó ordenado. Ahora comenzaremos a crear el rig de este personaje. Ahora para comenzar a crear el rig de este personaje, lo primero que tenemos que hacer es ir moviendo el punto de anclaje de cada una de las partes en relación de dónde van a partir para su movimiento. Por ejemplo, el del brazo, lo ubicamos, y su punto de anclaje, como vemos, está en el medio. Entonces hacemos clic en la herramienta de rotar, y luego a este punte, a este pivote, lo vamos a mover hacia el hombro. Luego, con la cabeza, la seleccionamos, y este sería hacia el cuello. Claro que este personaje no tiene cuello, entonces estaría entre el torso y la cabeza. Luego, la mano, y así con cada una de las partes de este personaje. Hecho esto, como vemos, ya cada una de las partes, su punto de rotación giraría en relación al cuerpo. Pero como todavía no está creado el esqueleto, todavía las partes no las siguen. Entonces el siguiente punto es comenzar a crear los huesos. Empezaremos por el brazo. Seleccionamos al brazo y luego nos vamos a la herramienta para rigging, y en sus propiedades, si lo dejamos en martillo es para el rigging automático, o si no para comenzar a crear los huesos. Acá tenemos distintos tipos de huesos. Elegimos el primero, que es para crear articulaciones. Entonces, en relación donde estaba el pivote de rotación, hacemos un clic, y luego el siguiente sería justo donde está el codo, y al final, para que una con parte de la mano. Lo mismo vamos a hacer para el otro brazo. Así que lo selecciono y luego con la herramienta de rigging también creo la articulación hasta el codo, y luego para que atrape y luego un poco más allá del brazo para que esté más o menos por la muñeca. Para el caso de la cabeza podemos hacer uso de otras herramientas de rigging, ya que esta solamente va a girar, pero también podemos hacer que se achate o anche, para transmitir distintas acciones y así aplicar parte de los principios de animación. Entonces seleccionamos la capa de cabeza. Si deseamos ver lo que se está seleccionando, ubicamos el cursor en el área de dibujo y luego presionamos Control A, así se selecciona el contenido de la capa. Y luego activamos las herramientas de rigging. Acá podemos utilizar el modo de malla, que creará una malla, la que nos permitirá deformarla. El problema de esta herramienta es que si la aplicamos, como hay trazos, se van a distorsionar los trazos y en algunos casos se van a romper. Entonces otra herramienta que podemos utilizar es el de forma libre. Con este vamos a crear unos puntos y a partir de estos puntos se podrá modificar al objeto, en este caso a la cabeza. Por ejemplo, crearé uno a este lado, otro a este lado, uno arriba y uno abajo. Con esto ahora, si nos vamos a la herramienta de transformar, vemos que ahora la cabeza la podemos achatar, estirar, etc. Ahora para las piernas podemos utilizar dos tipos de huesos, los mismos huesos que hemos usado para crear las articulaciones de los brazos. Entonces para esta pierna podemos utilizar el mismo hueso que hemos usado para los brazos. Pero debido a que es muy sencilla, también podemos crearle una curva. Para ello, después de seleccionarla en las herramientas de rigging, elegimos el modo curva. En este, desde los perfiles que terminan, hacemos un clic sostenido y arrastramos. Este será para un lado y este para el otro. Lo que hemos hecho, hemos vuelto un vector, el cual se va a poder deformar. Si nos vamos a la herramienta de transformar, vemos que ahora cuando creamos la animación, podemos fácilmente mover esta pierna a cualquier posición. Esto mismo lo haré con la otra pierna. Entonces primero la selecciono, luego elijo la herramienta de rigging, elijo modo curva y hago un clic sostenido. Luego por el otro lado hago otro clic sostenido y así completamos la curva. Ahora que ya tenemos estos tres tipos de huesos y ya estaría empezado el esqueleto de nuestro personaje, tenemos que hacer las jerarquías, para que cuando, por ejemplo, movamos el brazo, la mano le siga. Para ello nos vamos a ir a la vista de nodos. La voy a ampliar a toda la pantalla. Desde acá vemos que en cada hueso que hemos usado se ha creado su capa de deformación, el cual está unida
a la capa. En este caso, por ejemplo, el deformador de cabeza está unido a la cabeza. Si deseamos quitar por alguna razón el deformador, para eliminarlo sostenemos la capa, en este caso la cabeza, y luego lo sacamos fuera de este grupo. Al sacarlo se elimina su deformador. Hecho esto, vamos a comenzar a ver las jerarquías. El padre mayor de nuestro personaje sería el cuerpo. Eso quiere decir que todas las demás partes seguirán al cuerpo. Luego esta mano debe seguir a este brazo y el brazo al cuerpo. Igual, el pie a la pierna y la pierna a la cadera y la cadera al cuerpo. Entonces, si deseamos organizarlo mejor, por ejemplo, a la cabeza, también junto con la cabeza estarían los ojos. Seleccionamos a estos tres, al deformador de la cabeza y los ojos. Luego nos vamos a las opciones de vista de nodos, insertar y colocamos un trasfondo. Este será un recuadro. A donde movamos el recuadro se moverá todas las capas que la contengan. Si deseamos cambiarle de color y ponerle un nombre, hacemos clic en este cuadrado. Desde acá podemos cambiarle el color. Por ejemplo, lo voy a poner en este amarillo. Y luego el nombre. Esta sería todo la cabeza. Entonces, como vemos, ya tenemos la cabeza. Si es muy grande, la podemos redimensionar. Esto mismo lo podemos hacer con las demás partes. Lo voy a hacer rápidamente para que ustedes puedan apreciar mejor el orden de estas capas. Ahora que ya lo tenemos mejor organizado, es más fácil distribuir a nuestro personaje. Como vemos, esta capa del personaje ninja que la tenemos oculta, ya no la necesitamos. Si la deseamos la podemos eliminar o si no, desconectarla para que ya no sea visible. Voy a desconectarla. La dejaré en este lado. Así como vemos, ya en las capas ya no nos aparecería este grupo. Entonces, para comenzar a crear estas jerarquías, voy a dividir la pantalla para que ocupe más espacio la vista de nodos. Los ojos deberían seguir a la cabeza, pero tiene que seguir a dos capas. Primero al de deformación y luego al de la cabeza. Esto también, si lo vamos a animar, lo ideal sería que haya un PEC, que es el que va a controlar toda la animación. Entonces nos vamos a la cabeza y luego creamos un PEC. Este PEC lo vamos a incluir dentro del grupo. Lo voy a agrandar un poco para acomodarlo. Entonces, lo primero que haríamos es para que los controles de los huesos del deformador de la cabeza controlen a los ojos, arrastro un conector y lo suelto luego en los ojos. Eso quiere decir que si me voy a la herramienta de transformación, ahora cuando deforme la cabeza también los ojos lo estarían haciendo. Pero el detalle es que si deseo rotar la cabeza, si elijo el PEC y lo roto, como vemos la cabeza no está siguiendo. Acá también tenemos que ver que en este PEC su punto de anclaje no está donde debe. Entonces agarramos la herramienta rotación y lo ubico justo por el cuello. Ahora haré que este PEC controle también a los ojos. Ahora si seleccionamos al PEC con la herramienta transformación, como vemos ya los ojos le siguen. Finalmente tenemos que hacer lo mismo con la colita del gorro. Entonces esta colita debería estar controlada por el PEC de la cabeza y también por el deformador de la cabeza. Entonces, como vemos, cuando lo modifiquemos, ya tanto la capa de los ojos como la capa de la colita estarían siguiendo a la cabeza. Igual, si lo deseamos deformar, todas ellas estarían actuando. Ahora que ya tenemos la cabeza, pasamos a la siguiente articulación. Por ejemplo, el brazo. Ubicaremos la capa del brazo y luego le agregaremos un PEC. Este PEC lo voy a introducir dentro de nuestro grupo de brazo. Y acá haremos lo mismo. La mano debe de seguir al brazo. Entonces, sacamos un conector del PEC del brazo y luego lo conecto a la mano. Luego arrastro y creo un conector del deformador del brazo y este también lo uno al de la mano. Entonces ahora para probar, como vemos, al modificar ya la mano está siguiendo al brazo. En este también cada vez que creamos una nueva capa, que sería en este caso un PEC, tenemos que modificar su punto de anclaje. Así cuando lo movemos ya tiene el movimiento correcto y podemos rotarlo ya sea a través del PEC para darle la animación o si no, elegimos el de deformación y así podemos ya hacer uso de los huesos. Esto mismo lo haré con el resto del cuerpo. Una vez que ya hemos terminado de crear estas jerarquías, ahora elegiremos la capa padre, que va a ser el cuerpo, y entonces del cuerpo saldrán conectores para que conecte al resto de las partes. Entonces para hacerlo, nos vamos al torso. Lo podemos hacer directamente o, como les mencioné, podemos crear un PEC. Entonces en este, el que estaría controlando totalmente al cuerpo sería el PEC, por lo que desde el PEC arrastraríamos los conectores para conectarlos al resto de cuerpos. Entonces,
creo un conector y luego lo arrastro a cada una de las partes. Entonces, una vez que ya tenemos terminado todo este emparentado de capas, ya se podría decir que el rig de este personaje ya está listo. Por ejemplo, si deseamos mover a todo el personaje, en este caso lo estaría haciendo la capa del torso. Si elijo al torso, podemos desplazar a todo el personaje. Por otro lado, cada una de sus partes está funcionando. Por ejemplo, el brazo frontal, si elegimos el pec del brazo con la herramienta de transformar, si frotamos vemos que la mano le sigue. En la cabeza podemos actuar sobre la capa de deformación y este estaría actuando sobre los ojos y la colita, y en el pec de la cabeza estaría actuando para la rotación de movimiento de toda esta cabeza. Lo mismo con las piernas. Si nos vamos a las piernas, por ejemplo la pierna frontal, si selecciono la capa de deformación, vemos que el pie lo estaría siguiendo. Entonces en base a esto ya se puede crear una animación. Bueno chicos, ahora les mostraré una pequeña animación que he hecho utilizando este personaje rigueado. La animación dura hasta el frame 38, por lo que en detener coloqué 38, luego activo la reproducción en bucle y veremos el resultado. Es una animación muy sencilla, como vemos, el personaje primero se prepara, luego da un salto, patea el letrero y luego aterriza. Ahora, para que vean cómo lo hice. Primero, para trabajar de una manera organizada, como les mencioné, agrupé a todas las capas de este rig. Si hago clic, acá podemos ver toda la animación. Cada cuadrado es un keyframe. Cuando vayamos a animar a nuestro personaje, colocamos un keyframe seleccionando su capa PEG. Por ejemplo, digamos que quiero animar a la cabeza. Luego ubicamos a su capa PEG. En este caso sería esta de acá. La selecciono y presiono la tecla F6. Al presionarla se inserta un fotograma clave. Quiere decir que desde este punto va a partir la animación. Luego lo muevo y si deseo una animación, teniendo activado el muñequito amarillo, luego activamos la herramienta transformar, que esta sirve para animar, y al momento que lo movamos ya se crea la interpolación, como hemos visto. Este mismo principio funciona tanto con las capas como las capas PEG, como las de deformación de los huesos que hemos utilizado. Como vimos, le creamos a la cabeza utilizando unos huesos envolventes. Estos están acá, ubicados en la capa de deformación. Entonces, a lo que el personaje patea, todavía está manteniendo sus proporciones de la cabeza, y a lo que cae, como vemos, se comienza a deformar la cabeza, se estira y se encoge, y luego a lo que aterriza, se achata, se vuelve un poco más ancha y ya luego recupera las proporciones normales. Esto lo hemos logrado gracias a los huesos envolventes. Y para las piernas hemos utilizado huesos curvos, por lo que primero están rectas las piernas, luego a lo que se agacha el personaje, los distorsioné y luego las fui ubicando. Entonces, para que vean cómo se crea una animación cutout utilizando las herramientas que Harmony nos brinda, este es un pequeño resultado de una animación rápida. El lip sync o sincronización de labios en español consiste en sincronizar los dibujos de ciertas bocas para que así el personaje dé la impresión de que está hablando. Podemos hacer un lip sync manual o un lip sync automático. En el manual nosotros tenemos que dibujar las manos y luego ir eligiendo cada boca según el audio o el sonido que estemos interpretando. Y en el automático Harmony lo hará de manera automática. Para todos estos casos Harmony trabaja con 8 bocas. Acá yo tengo una capa, la tengo oculta, donde tengo estas 8 bocas. Una para la boca cerrada, otra en la que está mostrando los dientes, puede ser por ejemplo para las S, otra en la que está abriendo la boca, como la A, otra que está abriendo un poco más, luego una que está cerrando un poco la boca, esta es para la O, luego para la F y una neutral. Estas bocas también las vamos a encontrar al momento de que realicemos el lip sync. En los adjuntos les dejaré una imagen para que la usen de referencia. Acá, como vemos, este es un screenshot que he tomado de Harmony. En estas, como vemos, tenemos las 8 bocas, distribuidas en A, B, C, D, F, G y la X, que sería la neutral. Las tengo dibujadas en el mismo orden como aparece en Harmony. Lo siguiente que tenemos que hacer es comenzar a etiquetar a cada uno de los fotogramas con cada una de estas letras. Es decir, seleccionamos la primera boca, que vendría a ser la boca cerrada, y luego presionamos Control D. Recuerden que si ustedes son usuarios de Mac, reemplazarán el Control por la tecla Command. Luego, en esta escribiré A. Luego, la siguiente correspondería a la B, entonces presiono Control D, escribo B, y así con cada una de estas. Una vez ya tenga todas las bocas, vamos a importar un audio. Para ello nos vamos a Archivo, luego Importar y buscamos Sonido. Luego seleccionamos nuestra carpeta de audio y se cargará como una capa independiente con un logo de audio. En esta vemos las ondas de sonido. Si ustedes quieren escuchar mientras mueven el cabezal al sonido, tenemos estas dos parlantes. Este permitirá que mientras movamos al cabezal se escuche, y el siguiente será para activar el sonido cuando se esté reproduciendo.
Este es el audio. Hola chicos, suscríbanse si les está gustando. Hola chicos, suscríbanse si les está... Como vemos, ha cortado acá el audio y el audio tiene una mayor duración. Entonces tengo que aumentarlo según la duración de este audio. Este audio tiene una duración de 3 segundos. Así que como estamos trabajando en 24 frames, esto sería cerca de los 75. Ahora, como ya aumenté con la tecla F5, o si no pueden ir agregando, presionando la tecla más, o si no seleccionando los frames y luego presionando la tecla F5, ya tenemos todo el audio. Hola chicos, suscríbanse si les está gustando el video. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es la sincronización. Para ello nos vamos a la capa de audio. Este lo voy a renombrar como audio. Luego hacemos clic derecho dentro de la línea de tiempo de la capa de audio y encontraremos la última opción de sincronización de labios. Tenemos la detección automática y sincronización de labios. Esto es cuando ya tengamos asignada cada boca. Y abajo para asignar la sincronización. Si lo elegimos, vemos el screenshot que le tomé foto. Y acá vemos que cada boca se tiene que sincronizar con la capa que le corresponde a través de las letras. Luego elegimos dónde vamos a guardar a estas bocas. Por ejemplo, en capa de destino podemos elegir ya sea la de Fitotec o la de boca. En mi caso elegiré la de boca. Y luego haré clic en aceptar. Y apenas hagamos clic, Harmony ya habrá asignado las bocas según el sonido. Este proceso dependerá de la duración del audio, como también de la computadora. Ahora veremos el resultado. Hola chicos, suscríbanse si les está gustando el video. Entonces de esta manera hacemos el lip sync automático. Para hacer el lip sync manual sería exactamente igual, pero luego nosotros asignaríamos las bocas de manera manual. Entonces para cambiar las bocas o seleccionarlas de manera manual, primero necesitamos el panel librería. Recuerden que si no lo tienen, podemos hacer clic en más y desde acá lo podemos activar. En librería se activará este recuadro de la sustitución de dibujo. Entonces cuando seleccionemos cualquiera de estos, de acá podemos ya seleccionar, ya sea escribiendo la letra, que sería el número de boca, o si no, con este scroll. Por ejemplo, acá cuando el personaje está diciendo hola, en realidad está abriendo mucho la boca, por lo que mejor seleccionaré la boca cerrada. Apenas lo seleccionamos, de inmediato se sincroniza. Entonces así podemos hacer correcciones para que quede mejor, o si no, hacerlo 100% de manera manual. Como ya hemos visto en anteriores ejemplos, podemos importar imágenes yendo a Archivo, luego Importar y desde acá elegimos imágenes. Otra manera que tenemos, por ejemplo, si encontramos una imagen en internet, como es este caso del Pikachu, entonces hacemos clic derecho, luego elegimos Copiar imagen y en Tumblr luego presionaremos Control V. Así se pegará. En este caso se ha pegado con transparencia porque la imagen original era un PNG. También, si ustedes desean modificar como el tamaño de una imagen, lo deberemos de hacer con la herramienta de transformar. Desde acá, al igual como hemos hecho con las demás, lo podemos distorsionar y si mantenemos Shift, mantendremos las proporciones. Pero también Harmony no es solo compatible con la mayoría de imágenes, sino también con programas. Por ejemplo, un programa muy usado de bitmaps es Photoshop. Acá tengo este archivo de Photoshop, el cual simula un fondo. Este está distribuido en 4 capas. En la parte delantera como primer plano tenemos a los arbustos, luego tenemos a Machu Picchu, por detrás de este encontraremos a las montañas y al fondo al cielo. Una vez ya guardado este archivo en formato de PSD, que es de Photoshop, nos iremos a Harmony, luego elegimos Archivo, Importar, elegimos Imagen, luego elegimos Examinar y acá elegimos el archivo de Photoshop. Hacemos clic en Abrir y se nos cargará esta nueva ventana, donde podemos importarlo todo en una sola capa. Y luego abajo tenemos opciones para la transparencia. Si deseamos mantener las capas individuales, elegiríamos la última opción. Y también si el archivo posee grupos, estos se convertirán en capas. Por ejemplo, lo dejaré en capas individuales y en transparencia para que se mantenga el color alfa. Luego haré clic en aceptar. Así como vemos, hemos importado esta imagen de Photoshop. Como tenemos todo seleccionado con la herramienta transformar, manteniendo Shift, lo voy a escalar para que ocupe todo el espacio del área de trabajo. Si vemos en las capas, estas se habrán importado como las capas tal como las teníamos en Photoshop, manteniendo inclusive los nombres. La ventaja de esto es que se podrían animar, ya que tenemos los arbustos separados de cada uno de los planos. También si tenemos un personaje, por ejemplo en este que pegué a Pikachu, lo podemos arrastrar por delante de Machu Picchu, pero mantenerse por detrás de los arbustos. Ahora bien, si deseamos importar un archivo de Illustrator, por ejemplo, acá tengo este archivo, que es el rig completo de mi personaje. En este lo tengo distribuido a cada parte en una capa, listo para ser rigueado en un programa de animación como sería Harmony. Es importante que dejemos a todas las capas visibles, ya que si las ocultamos,
no se van a importar a Harmony. Luego, es importante que sepan que Harmony hasta la fecha no es compatible con las últimas versiones de Illustrator, por lo que antes de importarlo tenemos que preparar a nuestro archivo. Entonces, para solucionarlo nos iríamos a Archivo, luego elegimos Guardar como o con Control-Shift-S, y al momento de guardarlo, se cargará esta ventana. Si desean que no haya problemas de compatibilidad, como les menciono con versiones antiguas de Harmony, entonces buscaremos el Illustrator CS2. Al guardarlo como CS2, ya será compatible con Illustrator. Luego pasamos a Harmony. El proceso para importar este fichero de Illustrator es un poco distinto a importar una imagen, ya que si nos vamos a Archivo, luego elegimos Importar imágenes, si lo buscamos no aparecerá ninguno de los archivos de Illustrator. Entonces, la manera para importar estos archivos tenemos que irnos a la librería. Entonces tenemos que crear primero una librería. Hacemos clic derecho y luego elegimos Abrir librería. Se nos abrirá el explorador. Para este ejemplo, en el escritorio crearé una nueva carpeta y esta la renombro como librería. Luego la selecciono y vemos que se habrá creado. Pero tiene un candado, es decir, que está bloqueada para importar, solo está como lectura. Entonces, para comenzar a importar en esta librería, hacemos clic derecho y luego elegimos derecho para modificar. Así se quita el candado. Muy bien, entonces una vez desbloqueada la carpeta, tenemos dos opciones para importar al archivo Illustrator. La primera es haciendo un clic derecho en la zona de la librería y luego buscamos importar archivos. La segunda es seleccionar la biblioteca, luego irnos a archivo, importar y desde acá seleccionamos la última opción de archivos SWF de Illustrator a librería. Se nos cargará el explorador y acá buscaremos la ubicación de nuestro archivo de Illustrator. Primero importaré el archivo que guardamos con la última versión de Illustrator para que ustedes vean el problema de compatibilidad que tiene Illustrator con Harmony. Nos aparecerá un cuadro de diálogo con la interpretación del archivo y luego un recuadro si deseamos cambiarlo de nombre. Este nombre será para el archivo temporal que se guardará en la librería. Hecho esto, ahora nos iremos a la librería, elegimos la librería donde lo hemos guardado, luego seleccionamos el archivo y lo arrastramos al escenario para importarlo. Se nos carga un recuadro de interpretación de color, le haré clic en sí, y aparentemente no ha importado nada, pero en realidad por el problema de compatibilidad que existe entre Harmony e Illustrator, si me acerco vemos que solo importó la primera capa, que en este caso era la antena de mi personaje. Es por ello que si vamos a trabajar con un archivo Illustrator a Tumble, es mejor que lo guardemos como CS2. Entonces, para importarlo de la manera correcta, selecciono esta carpeta y luego la elimino. Luego regresamos a la librería, hago clic derecho e importaré el archivo de Illustrator, pero el que guardamos con CS2. Ahora que lo tenemos importado a la librería, lo seleccionaremos y lo arrastraré al escenario. Se nos carga también la ventana de interpretación de color y al hacer clic en aceptar, vemos que ahora sí se ha importado el archivo completo. Además de que tenemos todo el archivo, también Harmony ha respetado el orden y el nombre de las capas que teníamos en Illustrator. Finalmente, chicos, para esta última parte les explicaré las opciones de exportación que encontramos en Harmony. Trabajaré en esta animación que hemos hecho del ninja. Entonces, la primera opción es extraer una imagen. Si deseamos exportarlo como una imagen, nos iremos a Archivo, luego Exportar, luego elegimos Imagen de Layout, buscaremos la ruta de destino, luego el formato de imagen. Por ejemplo, estaba en PSD, se guardaría como un archivo de Photoshop, pero si deseamos como una imagen, elijo, por ejemplo, JPG, a colores, tenemos la opción para escalarlo, el tamaño máximo, y al hacer clic en aceptar, se exportará la imagen. Como vemos, ya tenemos la imagen JPG. Si deseamos con transparencia, haríamos lo mismo, pero con un formato de transparencia como el BMP o el PNG. Ahora, si deseamos exportarlo como una secuencia de imágenes, esto generalmente se hace en la animación cuando vamos a postproducirlo en otro programa, como After Effects, por ejemplo. Entonces lo ideal es exportarlo como una secuencia de imagen en PNG. Para ello, nos iremos primero a la vista de nodos. En esta vista de nodos, como ya les he explicado, tenemos la composición, luego acá tengo una capa del piso que hicimos, una capa donde está el letrero, luego en este está todo el grupo junto con sus huesos que hemos animado, y todos estos salen a la pantalla, que sería el display, y este otro que es el de write, el de escritura. Si a ustedes les aparece más es porque todavía no han agrupado, es decir, si no lo agrupamos y entro dentro de este grupo, veremos que acá ya tengo a todo el rig del personaje que hemos hecho. Vuelvo a hacer clic en este triángulo para regresar. Ahora seleccionamos la capa de write y luego hacemos clic en el cuadrado amarillo. Se nos cargará esta ventana. Acá nos indica en qué tipo de formato se está guardando. Si lo deseamos que se guarde en una secuencia en PNG, acá elegimos PNG. Hecho esto, luego damos clic en cerrar y ahora nos vamos a Archivo,
exportar y elegimos renderizar nodos de escritura. También lo podemos hacer con Ctrl+Shift+Y. Acá nos indica si deseamos todos los fotogramas. Como vemos, la animación dura hasta el frame 40, entonces vamos a elegir la segunda opción del 1 hasta el fotograma 40. Luego haré clic en aceptar. Hecho esto, se habrá exportado nuestra película de secuencia PNG. Esta se guardará en la carpeta que hemos creado de Harmony. En este caso está en la carpeta Ninja. Luego tenemos los archivos. El archivo que es con extensión XSTAGE, Xtech. Este será el archivo de Harmony. Pero para que funcione necesita los demás archivos y carpetas. Bueno, nos vamos a la carpeta de frames y acá encontraremos la secuencia que hemos exportado. Estas poseen transparencia porque son PNG. Desde acá ya las podemos exportar a un programa de postproducción. Finalmente, para renderizar, nos vamos a Archivo, luego Exportar y elegiremos Película. Esta opción exportará a toda la animación como un video. Acá en formato de video podemos elegir cualquiera de ellas. Si elegimos la primera, lo exportará en formato MOV, igual la segunda, que es para los reproductores de QuickTime, y la tercera para que se guarde como un archivo en WMV, el cual sería para reproducible en Windows Media. Elegimos cualquiera de ellos según nuestras preferencias. Acá veremos el tipo de archivo de salida que vamos a tener. Finalmente, en archivo de salida hacemos clic en examinar y buscamos el destino. Esta vez lo voy a guardar en el escritorio. Deseo que se guarde como Ninja, punto y la extensión de video. Y luego haré clic en aceptar. Ahora si vamos a la ubicación de destino, vemos que ya se habrá cargado el video en el formato que lo hemos creado. Entonces haré doble clic y veremos que ya está exportado el video completo. Otras opciones de exportación que encontramos es la opción para exportarlo como un GIF animado, también para exportarlo como un archivo vectorial de película de SWF, fotogramas en OpenGL, para exportar el audio, etc. Bueno chicos, llegamos al final del curso. Ahora si desean profundizar en Harmony Toon Boom y dominarlo por completo, convirtiéndose en miembros del canal tendrán acceso al curso exclusivo de Harmony Toon Boom desde cero, junto con muchos cursos más. Si lo desean, hagan clic en el botón unirme. Por favor, apóyenme dándole like, compartiendo el video con sus amigos y sobre todo suscribiéndose al canal si todavía no lo están. Si se quedaron con alguna duda o sugerencia, por favor déjenme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente curso.